Hola a todos y bienvenidos espectadores y oyentes de Nueva Espiritualidad de nuestro canal de YouTube y nuestro grupo de Facebook de Nueva Espiritualidad. Vamos a tener hoy una entrevista muy interesante. Creemos que muy interesante, que nos ha parecido, nos ha parecido conveniente traerla hacia nosotros y comunicarla pues a todos aquellos que nos seguís en nuestro canal de Nueva Espiritualidad. Vamos a tener hoy pues el placer de tener con nosotros a María Isabel Alonso y bueno, pues nos va a contar una experiencia muy interesante, vuelvo a repetir, que ella ha tenido y que creemos que, bueno, que puede ayudar a mucha gente que incluso pues pueda escuchar después esta entrevista. Sin más, vamos a presentar a la protagonista y a partir de ahí pues vamos a iniciar una conversación, porque sabéis que nosotros no nos gusta hacer entrevistas, sino nos gusta conversar con las personas que vienen a nuestro canal y a partir de ahí pues vamos a ver qué es lo que ella nos puede transmitir, que seguro que a bastantes de los que estáis escuchando seguro que os va a llamar la atención y os va a ayudar quizás en alguno de los procesos que estéis viviendo en estos momentos y más en la situación en la que ahora mismo pues, nos encontramos. Pues vamos a presentarla. Ella se llama, como he dicho, María Isabel Alonso y hola, ¿qué tal, María Isabel? Hola, Fran, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien. Pues ya terminando el año, ¿eh? Sí, ya estamos ya terminando este año y bueno, pues el año que viene seguro que va a ser muchísimo mejor para todos. Más y mejor. Pues una vez presentada, ya eres amiga de Nueva Espiritualidad, con lo cual pues vamos a hacer un coloquio, como siempre, contigo. Y nada, pues a partir de ahí, pues cuéntanos lo que tú quieras, porque esto ya sabes que no es una entrevista, es cuestión de que hablemos un ratito entre amigos Muy y bien. cuéntanos lo que tú quieras, tienes la ventana abierta de Nueva Espiritualidad para transmitir tu experiencia. Muy bien, Fran. Pues mira, inicialmente daros las gracias por interesaros por mí. Sinceramente, bueno, yo creo que lo que yo he vivido, pues lo está viviendo mucha gente o lo ha vivido mucha gente. Y sí que es verdad bueno, pues que me gusta el hecho de poder compartirlo porque creo que se puede ayudar a otras personas, ¿no? O que no sé hasta qué punto ayudar, pero sí que al igual que vean que no todo el mundo está solo, ¿no? Que hay veces que hay personas en estas situaciones que se creen que están solos y bueno, pues no, todo lo que sea por ayudar a otros, pues perfecto. Entonces, muchas gracias por interesarse por mí. Y bueno, pues, a ver, yo soy una persona común y corriente, con la vida como cualquier otro, y sí que es verdad que yo soy o sea, yo soy una persona que me gusta mucho el tema de persona, ¿no? O sea, y me gusta entender que cada persona somos un mundo y que dentro de nosotros mismos hay un mundo, ¿no? Y claro, nuestro mundo interior es el gran desconocimiento, Fran, o sea, porque hasta que no te pones a conocerlo, es como que pasa desapercibido de nosotros, ¿no? O sea, no entendemos que nosotros tenemos un mundo interior. Y bueno, pues yo, mira, a mí en el 2018 pasé un proceso, bueno, yo en mi vida he pasado varios procesos, además tú me conoces nos conocemos hace muchísimos años y Dios quiera, Unos o cuantos años, Dios, sí. el universo, Y segura, espero que podamos ser amigos durante muchos años más, seguramente eternamente, vendrán como muchos, dicen, muchos años más, sí. sí que es verdad. Y bueno, pues mi vida, como el de cualquier otro, pues ha pasado muchos procesos, ¿no? O sea, yo he vivido roles que a lo mejor no me pertenecían o en lo que entendemos. A lo mejor hay gente que nos escucha que no entiende lo que estamos diciendo, pero yo creo que aquí todos entendemos lo que voy a decir, ¿no? Y a lo largo de mi vida, desde muy pequeña, pues he asumido los roles que no me pertenecían y bueno, pues yo tengo la teoría como que todo lo bueno, somos energía y todas las energías que se transmiten, que transmite nuestro cuerpo, es como si nos estuviéramos dando descargas eléctricas continuamente, ¿no? A nosotros mismos con todos los procesos que vivimos. Hay unos que los superamos y pasan adelante y hay otros que no los superamos bien y se nos quedan en el cuerpo. En el 2018 viví una experiencia dura para mí. Anteriormente ya había vivido experiencias duras, o sea, pues fallecimientos en familia de gente importante, falleció mi hermana,
mi padre, pues mi familia era una familia muy unida en relación a mis tíos y demás, y hubo ahí un problema y nuestra familia se separó. Bueno, la situación es que, pues como tantas personas hoy en día, pues vivimos muchos traumas que se nos van quedando en el corazón, en el hueso, en todas partes. En el 2018 para mí tuve una situación muy dolorosa que fue mi separación, que llevó a un divorcio. Y a partir de ahí, de ese momento, yo empecé a notar, ya un poquito antes, que en el transcurso de toda mi separación, yo empecé a notar un dolor muy fuerte en la espalda, en la parte de como por la zona del omóplato derecho, y era como un punzón, era como, yo sentía, Fran, como, bueno, que de hecho tú y yo lo hemos hablado muchas veces, era un punzón que entraba ahí y que me estaba destrozando la vida. De hecho, fui al médico, primero me dijeron que era un herpes zóster, como con la medicación del herpes, supuestamente el herpes tiene que remitir, a mí no me remitió el dolor, entonces pues me volvieron a hacer pruebas, no apareció nada. Y bueno, llegó un punto en que tras prueba, el médico me decía que tenía que vivir con ese dolor. Imagínate, ¿no? O sea, eso es una respuesta muy común de algunos médicos, ¿eh? Muy común. Sí, y mira que yo le tengo que agradecer eternamente a mi doctor que se haya portado conmigo como se ha portado, porque yo no puedo tener ninguna queja de él, ninguna, o sea, porque mi médico, la verdad es que me creyó, porque sabes que hay médicos que dicen, no, bueno, esto está en tu mente y no hay nada. No, mi médico me creyó y me decía, porque bueno, pues igual es mi médico de familia de toda la vida, de hace muchísimos años, desde que yo me casé, y bueno, y el hecho es que él creía que había algo ahí, ¿no? Y siempre decía, bueno, pues si te sigue doliendo hay algo ahí, ya lo miramos, no te preocupes. Y bueno, seguimos haciendo pruebas. Sí que es verdad que llegó un punto en que como que, mira, era horroroso, Fran, porque yo no podía dormir por las noches. O sea, yo estar tumbada era, pero pues eso, literalmente como si tuviese un punzón clavándose en la espalda. Dormía de lado, tenía que dormir con cojines. Eran las 4 de la mañana y me levantaba porque ya estaba desesperada. No podía estar sentada porque estar sentada me destrozaba. Era como que se me engarrotaba las caderas. Y a lo mejor cogía y a las 6 de la mañana salía a caminar y me tiraba 1 o 2 horas caminando porque parecía que caminando era como que parecía que se me relajaba. Bueno, la verdad es que lo pasé muy mal. Muy mal, estuvimos haciendo pruebas y yo estuve en una situación pues que de verdad no le deseo a nadie, o sea, sinceramente. El hecho es que, bueno, de repente me acostumbré, me acostumbré a vivir con el dolor, pero sin dejar de insistirle a mi médico. Y sí que es cierto que se me hicieron varias resonancias. De hecho, yo tenía un punto muy concreto, Fran. O sea, para mí era un punto muy concreto que decía, doctor, es que yo lo tengo aquí, ¿no? Y bueno, pues las resonancias o sea, se hicieron radiografías, se hicieron resonancias, ecografías, porque sabes qué? Que el dolor empezaba en la parte de la espalda, pero llegó un punto en que ya me dolía hasta en la parte de la cadera, me dolía, se me hinchaban los tobillos, o sea, era algo que, no sé, iba como desencadenando muchos dolores diferentes. Lo primero también quiero pedir disculpas si alguien que nos está escuchando se siente ofendido por cualquier cosa que yo pueda decir. Para nada es mi intención. Yo sinceramente lo único que hago es transmitir lo que yo he vivido, ¿vale? Y cómo lo he vivido, que es importante, ¿no? Entonces, pues disculpas pedidas. Pues mira, yo además de estar en el médico, de ir al médico, pues siempre me ha gustado mucho leer de la neurociencia, bueno, del yo interior, ¿verdad? De que somos energía y que todo lo que vivimos, pues nuestro cuerpo lo recibe. Como te decía antes, son como descargas eléctricas que nosotros vamos mandándole a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso yo lo entendí. O sea, yo lo entendí porque sinceramente esto es como cuando vemos a una persona que el cuerpo hace ¡uy! ¿Verdad? Y muchas veces no le damos ninguna importancia, ¿no? Pero es que el cuerpo nos está diciendo que algo hay en esa persona que, uy, te hace ese refresquillo, ¿no? Y muchas veces pues no le damos importancia. Y hay otras personas con las que nos reunimos y te da ese calor, ¿no? Que son esas personas que para ti son tan, te gusta estar con ellas y ellas contigo, ¿no? Y bueno, pues en todo este tema yo creo muchísimo. Además siempre ha sido política mía de vida. Una de las políticas de vida que también tengo siempre es que a mí me gusta hacer lo que me gusta que me hagan. O sea, yo me gusta tratar a la gente como a mí me gusta que me traten. Muy buena política.
Sí, bueno, mejor o peor, no sé, no sé si será mejor o peor para mí, pero sí que es verdad que siempre la he mantenido, ¿verdad? Soy una persona muy sincera, me gusta decir las cosas a la cara y siempre con respeto, ¿de acuerdo? Pero creo que quedártelo dentro no te hace ningún bien ni a ti ni a la otra persona. Entonces sí que es cierto bueno, que en general mi vida pues ha sido basada en esto. Entonces, pues eso, no sé. Y luego también me gusta mucho la ley del no, ¿no? El decir el no delante de tus peticiones de frase, ¿no? Es precisamente un error, porque si dicen que el universo no entiende de noes y todo lo que hacemos es que no me pase esto, que no, no sé qué, que no, no sé cuánto, y nos está pasando justo todo lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Bueno, lo que estamos pidiendo que no nos pase. Bueno, pues sí que es verdad que a raíz de siempre, pues a mí me ha gustado pues eso, el leer mucho para pues, conocerte a ti mismo. Perdona que en esto sí que es verdad que esta frase no me sale nunca. Y es el oponopono, no sé cómo bien se dice, ¿no? Pero Hoponopono. Hoponopono, exactamente, Sí, perdona, porque a veces es que es un nombre de a allá veces lejos yo de y por Hawái favor. y esa cosa, y claro, nosotros que hablamos el castellano y mal, pues, Ahí está, que nadie se sienta ofendido, pero es una palabra que me cuesta decir, ¿no? Y bueno, sabéis que una de las leyes del Ho'oponopono es precisamente lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, ¿no? O sea, el pedir perdón y sobre todo el pedirte perdón a ti mismo, ¿no? Muchas veces yo creo que el gran error que tenemos el ser humano es preocuparnos demasiado por los demás y olvidarnos de nosotros mismos. Sí que es cierto que a mí alguien me ha dicho, me dijo que el ser egoísta, o sea, nos quieren hacer ver que el ser egoísta es malo. Está claro que el ser egoísta, mala persona es malo, pero el ser egoísta preocupándote por ti mismo, ¿qué maldad tiene? O sea, lo importante es que uno esté bien consigo mismo. Es lo fundamental en tu vida. Pues eso, lo principal es estar bien con uno mismo, ¿no? O sea, siempre la palabra egoísta se dice como a mal, ¿no? Es un insulto, pero realmente hay que ser egoísta bien. O sea, la palabra egoísta es muy amplia, ¿no? Pero se puede utilizar y ser egoísta con el resto, pero queriéndote a ti mismo, ¿no? O sea, no, sin necesidad de que hagas daño a nadie. Pero al principal que te tienes que querer es a ti mismo. O sea, si no te cuidas tú mismo, si tú no te quieres, es muy difícil que el resto, o sea, yo creo que la vida también una de las cosas que nos dice es que somos espejo, ¿no? Alrededor tenemos lo que reflejamos, ¿no? Y bueno, pues es algo que a mí me gusta mucho transmitirlo y yo he leído, por ejemplo, pues muchas cosas, ¿no? O sea, leemos pues a Joe Dispenza, que me encanta, a María Alonso Puig, hay muchísimas personas bueno, que son grandes eh, pilares, ¿no? Para las personas que nos gustan todos estos temas. Y bueno, pues llegó un punto, Fran, que todo eran hacer resonancias hasta este 2021, que bueno, me hicieron muchísimas pruebas. Gracias a mi doctor, la verdad es que, como te digo, él estuvo ahí en todo momento, él me decía que si por aquí no salía, salía por aquí, que algo tenía que tener yo, porque no podía ser que tuviese ese dolor sin nada, ¿no? Él no pensaba que era yo misma la que me lo estaba generando, no, que no era mi cabeza, ¿no? Y bueno, pues el hecho es que prueba tras prueba no salía nada, ni resonancia, ni con radiografías, ni con ecografías, no salía nada, salía nada. El hecho es que después de mi divorcio, bueno, yo estuve viviendo en Santa Pola, que agradezco al universo que yo haya podido estar ahí, porque para mí luego fue muy, muy, muy importante en mi recuperación. A mí una de las mayores ilusiones que yo tenía en mi vida siempre era, yo siempre había dicho que algún día viviría enfrente del mar. Y claro, pues la típico, ¿no? Las personas me decían, pues tú estás loca, ¿cómo vas a vivir frente al mar? Pues ni que tú fuese rica o algo así, ¿no? Siempre sabes que la gente, bueno, pues en vez de decir, pues seguro que lo consigues, pues no, al contrario, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Pues tú sabes lo caro que es esto. Bueno, el hecho es que después del divorcio, bueno, vendimos nuestra casa y demás, y una de las cosas que me permití fue regalarme el vivir frente al mar. Entonces tuve la suerte de que todo se conjugara para una casa que había justo delante del mar, en las casitas estas que había de esas antiguas construcciones que se hicieron, y ahí viví un año y medio, casi dos, maravilloso. O sea, realmente para mí el estar ahí delante del mar, es poder escuchar por las noches, las mañanas, pasear,
eso me dio muchísima vida, muchísima vida. Además, me pilló en el confinamiento y yo compartía cada mañana los amaneceres o los audios que grababa del agua, ¿no? Porque yo siempre pensaba, cuando yo veía eso, Fran, yo decía, esto no me lo puedo quedar para mí sola. O sea, es que esto es tan maravilloso. Hay tanta gente que no puede ver algo así, que yo a los grupos así de mis amigos, hombre, claro, no era una pesada y mandando todo, ¿no? Pero, pues espero, que no pensaban que era una pesada mandando cosas, pero todo lo que veía tan maravilloso tenía que compartirlo. Y la verdad es que para mí eso fue, ya verás, una cosa muy clave para después. El tema es que de repente, cuando, bueno, por situaciones de trabajo y demás, me tenía que trasladar a Murcia y dejaba mi casa en Santa Pola. Y justo cuando estaba con la mudanza, un día, de repente me levanto por las mañanas y al poner los pies en el suelo, bueno, unos días antes, o sea, justo el día antes o así, con la mudanza me pegué un golpe increíble, o sea, un golpe que yo misma dije, qué daño me tenía que haber hecho, me tenía que haber hecho, o sea, no noté el dolor de ese golpe, pero es como que dices, si este golpe me tenía que haber dolido muchísimo, pero no le di importancia, porque fuerte estoy, no le di importancia. El hecho es que, pero me quedé así como muy, digo, bueno, al día siguiente me salió un morado tremendo y nada, cuando me levanté a los 2 días, pisé el suelo y claro, febrero, Santa Pola, hace frío. Y al pisar los pies en el suelo, no notaba frío y me llamó la atención. Dije, uy, qué extraño. No noto frío, pero bueno, tampoco le di mucha importancia. Pero sí que es verdad que al día siguiente de este episodio me fui bueno, yo tenía una entrevista de trabajo, yo siempre el último que hago es ponerme los zapatos antes de salir de casa, me gusta ir siempre con tacones, y sí que es cierto que hacía tiempo que por circunstancias pues no me ponía en tacones y demás, pero ese día cuando me fui cuando me vestí y me fui a poner en tacones, literalmente me caí al suelo, Frank, o sea, bueno, me puse a llorar como una desconsolada porque dije, ¿cómo es esto? O sea, me caí literal, mis pies no me aguantaban. Y claro, el miedo me hizo decir, bueno, es que he perdido mis piernas, ¿no? Me toqué, noté que sí que me notaba las piernas, entonces como pude, me arrastré un poquito hacia la cama y me levanté, me incorporé. Me quité los tacones y me intenté poner de pie y me podía poner de pie. Y dije, bueno, pues nada, digo, bueno, relájate, no pasa nada. Me voy a volver a poner, digo, a lo mejor es que llevo un tacón muy alto, no sé, ya hace mucho tiempo que no me lo pongo y he perdido bueno, aunque yo desde los 18 años llevo tacón, me gustaba ir siempre, por mi trabajo de comercial siempre he ido pues arreglada y con tacón siempre me ha gustado. El hecho es que dije, bueno, pues voy a poner un tacón más bajito, porque al igual es que hace tiempo que no me lo pongo y me he desacostumbrado. Bueno, entonces me pongo un zapato más bajito y al intentar andar, vuelvo a perder, de hecho se me sale el zapato, cosa que ni me enteré, se me salió el zapato volando y me volví a perder las fuerzas. Entonces, claro, bueno, tú sabes de este episodio, entonces yo te llamé a ti enseguida y te dije lo que me pasaba. Y entonces, claro, yo es que podía andar, pero no me podía subir en tacones. Entonces, sí que es verdad que estuvimos hablando y había la posibilidad de que tuviera pues una lesión ahí en el nervio tibial y demás. Y claro, pues yo seguí adelante porque no le vi mayor, no sé, vi un episodio un poco extraño, pero nada. Entonces, nada, yo me puse en bambas y me fui con mi traje y en bambas a mi trabajo y demás y conduje y todo bien y nada, y cuando en ese momento sí que es verdad que hablando contigo pues pedí cita a mi médico pues para ver qué podía pasar y nada, hablé con el médico y me dio cita, pues era viernes para el martes siguiente. Sí que es cierto que, bueno, pues esos días yo noté que como que no tenía sensibilidad o tenía un exceso de sensibilidad. Yo me duchaba y el agua caliente era como que me clavaban 1000 alfileres, Fran, o sea, era una sensibilidad horrorosa. Y sin embargo, me pegabas un pellizco y no lo sentía, o sea, era muy extraño, ¿no? Entonces, nada, cuando yo fui al médico el martes ese, se pone a hacerme, le digo todo lo que me ha sucedido y se me pone a hacer pruebas y claro, pues mi médico se preocupa y me dice que, bueno, que está preocupado porque algo ha pasado en mi cuerpo o algo pasa en mi cuerpo, porque tengo pérdida de sensibilidad en toda la parte derecha de mi cuerpo y menos sensibilidad también en la parte izquierda. No tengo fuerza o casi no tengo fuerza y claro, y él lo que hace es que dice, mira, si te meto por
si te pido pruebas, no vas a, o sea, vamos a tardar aquí la vida en hacer pruebas. Y con el tema del COVID, sabéis que todo esto era mucho más lento. Y entonces lo que hizo fue directamente mandarme a urgencias con una nota de que tenían que revisarme. Sí que es verdad que yo ahí lo tengo que decir. La doctora que a mí me atendió se ve que no tenía muchas ganas, o estaba muy saturada, que también vamos a hablar. Una O, época complicada. A nivel de sanidad hay que reconocerlo y aceptarlo, de que fue una época exactamente. para los sanitarios muy complicada. Exactamente, justo. Entonces, bueno, la doctora me dijo que efectivamente tenía una pérdida de sensibilidad y de fuerza, pero que, bueno, también pasó, también pasó el episodio de que ni miraron mi informe. Por eso digo que es una época muy complicada porque yo soy alérgica a cualquier medicamento. Yo no me puedo tomar nada más que morfina y nolotil. Y para el dolor me iban a poner un paracetamol. Claro, si me inyectan un paracetamol, automáticamente tengo anafilaxia. Entonces, menos mal que yo soy muy preguntona y cuando me iban a pinchar, dije, ¿pero qué me vas a poner? Bueno, el hecho, por eso digo que fue una época un poco complicada y bueno, que a veces pues esas cosas también hacen que no puedan prestarse la atención a casos determinados. El tema está en que la doctora me dijo que nada, que me fuera a mi casa, que me tomara Nolotil y que si en un par de días no remitía mi sensación, que volviera al hospital. Bueno, mi médico se enfadó muchísimo, me dijo que cómo era capaz de, con los síntomas que yo tenía, mandarme a casa. Bueno, el tema es que él dijo, bueno, no te preocupes porque esto no lo podemos dejar así. Dice, yo te voy a pedir de nuevo una resonancia y te voy a mandar al neurólogo, porque aquí pasa algo. Él decía que podía ser que me hubiera dado un ictus, podía ser que, bueno, incluso podía ser bueno, muchas enfermedades que por la situación, bueno, que tampoco quiero ni nombrar, pero bueno, el tema está en que yo decía que esto no podía ser. Bueno, el tema es que sí que es cierto que yo hace muchos años por estrés tuve un foco epiléptico. Esto está tranquilo, me hacen mis revisiones, y yo me mediqué en su momento, ya todo se controló. Y pues coincidía que salió una cita de mi neurólogo para hacerme la revisión. Estábamos hablando que eso era por el 18 de febrero y me salía la cita, no, perdona, sí, eso era por el 18 de febrero y bueno, el médico me pidió cita y tal, y al final esa cita salía para el 4 de mayo. Bueno, el médico me dice, bueno, yo te voy a hacer pruebas para que hasta que salga tu cita en el neurólogo, ya tengamos las pruebas hechas, porque si luego vas y te las tiene que pedir va a tardar más. Bueno, el hecho es que nos estamos haciendo pruebas y bueno, cuando viene la primera prueba, me dice el doctor que no había nada, que se descartaba el ictus, pero que no había nada evidente para que yo tuviera esos síntomas. Y prueba tras prueba, me hicieron 3 pruebas diferentes y sí que es verdad que la última, bueno, yo ahí ya hablaba conmigo misma, ¿no? Ya veía que algo grave estaba pasando, o sea, no sabíamos el qué, pero a partir de la primera exploración, yo empecé a perder la sensibilidad de mis piernas. Yo o sea, necesité muletas para poder andar porque no podía caminar. Y llegué a tener, pues, arrastrar mi pierna derecha y porque no podía, para mí la pierna era como si me pesaran 1000 kilos, no era como si me hubiera dado realmente algo, o sea, porque mi pierna estaba perdiendo, o sea, yo no podía responder bien con ella. De hecho, estar sentada al ir a levantarme, las caderas se me encajaban como si me hubieran cogido ahí con 1000 kilos de peso, ¿no? Y mira, hay una cosa que aquí vuelvo a pedir disculpas, pero sí que es verdad que yo he leído sobre la neurociencia y muchas veces he leído, y en alguna ocasión he leído, que, que los tumores son como bolsitas de basura que saca el cuerpo para poder eliminar y que no queden dentro porque no la puede filtrar, ¿no? Y que, bueno, pues todos sabemos que mucha gente tiene tumores y nunca les pasa nada, o sea, se quedan ahí y nunca te has enterado que tiene tumores, ¿no? Y hay otros tumores que, bueno, porque que siguen ahí, se pudren y por desgracia no llegan a filtrarse bien y, bueno, la persona pues fallece. El tema está en que, por muy difícil que parezca entenderlo, y yo sé que esto le va a descuadrar a mucha gente, yo rezando, porque mira, yo creo en Dios, creo en el universo, creo que hay algo, creo en el yo interior, yo creo en todo, creo en que la vida es increíblemente increíble. Entonces... Muy bonita esa frase, ¿eh? Increíblemente increíble, nos la vamos a apuntar. Sí,
Sí, gracias. Pues me halaga. Pero sí es verdad, es que te lo digo, o sea, yo, quien me conoce, Fran, y tú lo sabes, yo tengo siempre esa política. A mí me encanta la vida. Para mí la vida es maravillosa, lo único que hay cosas y personas que te la fastidian. Y tú mismo, ¿no? O sea, Bueno, pero sabes que eso forma también parte de nuestro aprendizaje. ahí ¿Eh? está. No son personas que no nos fastidian, sino que son entrenadores para nuestra evolución. Por Exactamente, lo porque menos yo lo entiendo así. sí, exactamente, porque tú eres tu principal enemigo, el que te deje afectar las cosas que te pasan exteriormente, ¿no? O sea, cada uno, ¿por qué con las mismas situaciones cada persona reacciona diferente, ¿no? O sea, porque si os dais cuenta o si nos damos cuenta, la vida es repetitiva para todo el mundo. Todo el mundo tiene un caso de divorcio, todo el mundo tiene un caso de enfermedad, todo el mundo tiene un caso de despido, todo el mundo tiene un caso de enfermedad, pero cada uno lo vivimos de forma diferente, Fran. Claro. Entonces, eso es lo importante. Eso es, para mí, lo que me ha dado a entender después de mis 50 años, que los cumplí hace muy poquito, el día 3 de noviembre, y en estos 50 años, que para mí ha sido toda una vida de aprendizaje y que me duren 50 o, mucho, o unos cuantos más, eh, pues realmente me ha dado la sensación, o sea, a mí me ha dado la lección de que lo que te pasa es lo que tú creas a tu alrededor. Por muy duro que parezca, incluso para mí, o sea, incluso para mí, yo reconocer que yo soy la culpable de todo lo que me pasa o todo lo que me ha pasado por todas las lecciones las lecciones no, todas las, ¿cómo se dice? Las decisiones, perdón, que he tomado en mi vida han hecho que al final mi vida sea la que es, ¿no? Y, y realmente es que a mí la vida me parece tan maravillosa. Yo, por ejemplo, agradezco cada vez que abro los ojos, agradezco el sol, me encanta. O sea, yo intento al máximo aprovechar el día a día. O sea, para mí cada día vivido es extraordinario y lo agradezco. El que el sol te dé en la cara, o sea, el simplemente sentarte en el banco, el ver a las palomas volar, Fran, las olas del mar. Cuando te viene la brisa marina, o sea, ver las montañas. Para mí es que la vida es increíblemente maravillosa, te lo prometo. O sea, para mí, cada día que existo en este mundo me parece increíble. Y yo sí que es cierto que es algo que siempre he transmitido. Yo tengo mellizos, tengo un chico y una chica de 15 años que para mí son mi todo. O sea, son dos personas increíbles que me enseñan mucho como a todos, ¿no? Pero además tengo la suerte de que son niños maravillosos. Y bueno, el hecho es que yo siempre intento inculcarles en la vida que bueno, y me pasa como a todos los padres, ¿eh? Que luego tienen ellos tienen su propia personalidad y hasta que aprendan lo que tú le quieres transmitir nos cuesta, o sea, como nosotros con nuestros padres, ellos intentaban inculcarnos algo que a nosotros nos gustaba más o menos y hacemos más caso o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que mis hijos pues me entienden y me respetan en toda esta vida que yo llevo y que intento inculcarles a ellos, ¿no? Que yo creo que aunque ahora les cueste un poquito más, cuando sean mayores lo entiendan y puedan tener una vida pues plena y maravillosa. El hecho es que, bueno, yo había leído esto de que el tumor es la bolsita de basura. Entonces yo en mis oraciones, porque pues rezo mucho, me gusta mucho rezar, me gusta pedirle al universo, me encanta la luna y el cielo, ¿no? Las estrellas en general. Y yo en mis peticiones lo que hacía era, por muy tampótico que parezca, pedía que me saliera, que me saliera un tumor. ¿Por qué? Pues porque si hay un tumor, se puede quitar, pero si no hay nada, ¿qué pueden sacar? O sea, el problema mío es que no encontraban nada. Como me decía el doctor, Isabel, es que no hay nada que podamos, no sabemos el porqué de lo que te está pasando. Si no hay un porqué, ¿cómo va a haber un cómo? Ese era el problema, ¿no? En mi resultado. Entonces yo, en mis peticiones, pues le pedí a Dios que saliera un tumor, que entendía que todo lo que todo lo que me estaba pasando era todo lo que yo le había dado a mi cuerpo, Fran. O sea, toda mi situación ante el divorcio, que para mí, mi expareja para mí ha sido el hombre de mi vida y bueno, seguro que a lo mejor habrá algún momento que aparezca otra persona, pero él siempre será él, ¿no? Entonces para mí ha sido una situación muy complicada. El tomar la decisión, que además fui yo la que tomé la decisión, pensaba, hay veces que creo que hay personas en el mundo que no son afines, o sea, que por mucho que se quieran no son afines, ¿no? Entonces, realmente para mí, en mi relación con mi marido en ese momento, yo
lo quería, lo quiero, querré siempre, creo, siempre estará ahí esa sensación. Pero éramos muy diferentes, teníamos una política de vida muy diferente, llegaba a un punto en que cada uno caminaba. Entonces, sí que es verdad que dicen que el amor lo puede todo, pero yo ahí discrepo. No siempre el amor lo puede todo, ¿no? O sea, porque el sentimiento no es la convivencia, ¿no? No sé, es algo complicado, que esto sería para hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí que Sí, es verdad que el tema de la pareja sería para hablar de otras cosas, como exactamente, lo ¿no? O hago sea, yo entendido, pienso porque es que incluso las relaciones de parejas también forman parte, pues, de esas experiencias que tenemos que tener en la vida, y determinadas exactamente. personas nos corresponden que sea nuestra pareja en un Mm, momento adecuado, porque nos mm. tienen que hacer vivir también una serie de experiencias que son necesarias, llamémosles positivas o llamémosles negativas, da igual, Sí, sí, pero que sí. son necesarias durante un momento, durante una época de nuestra vida. Por eso Mm. el concepto de que las parejas son para siempre, ojalá, y hay muchas que lo son, pero no tiene por qué ser así, sino que muchas parejas pues cumplen su función durante el tiempo determinado que tienen que cumplirla. Claro, de hecho, fíjate, Fran, yo una de las cosas que a lo mejor la gente no entiende, ¿no? Porque claro, cuando tú rompes con tu pareja, lo primero que te dicen es que hay una tercera persona, pues o hay un maltrato o hay algo. No, en este caso no había nada, ni una tercera persona, ni maltrato, ni nada. Simplemente que yo tenía un punto, o sea, yo veía la felicidad con un prisma y yo lo veía con otro prisma. Entonces yo quería ser feliz. O sea, yo amaba a mi marido. O sea, y yo seguíamos teniendo esa relación maravillosa como cuando teníamos 18 años, pero miraba el contexto de mi vida y yo veía que él no era feliz y yo tampoco era feliz. Entonces, yo creo que la vida es tan maravillosa que cuando se acaba, o cuando tú oyes a las personas que están a punto de morir, o cuando la gente mayor y se arrepiente de tantas cosas que no han pasado en la vida, que no han hecho en la vida, y a lo mejor yo me equivoqué, pero lo asumo, ¿no? El hecho es que yo pensaba, o sea, era como que necesitaba que mi vida fuese plena en el sentido de felicidad, pues porque solo tengo una. Como María Isabel Alonso, solo tengo una. Paralelamente que luego me reencarne y que nazca en Pepito Flores, pero María Isabel Alonso es esta. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí me di cuenta que realmente todas las decisiones que yo había tomado en mi vida desde que era pequeña me habían llevado a que mi cuerpo tuviera descargas positivas y negativas, porque yo soy una persona también muy, muy positiva, muy feliz, yo siempre tengo una sonrisa en los labios. Mira, la gente me dice, claro, que tú no tienes problemas, digo, no, ninguno, ¿qué problema voy a tener yo? O sea, porque siempre estoy sonriéndole a la vida, porque al que tú te encuentres delante no le importa tus problemas, ni te los va a resolver. O sea, ¿para qué le tienes que enfrentar a alguien y decirle, oh, mira, que me la vida mía, me pasa esto, esto? No, qué necesidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando ves a una persona, lo primero que le tienes que transmitir es felicidad, la alegría de verlo, y entonces yo siempre tengo mi sonrisa en los labios. De hecho, hay mucha gente que me dice, uy, nos conocemos. Y yo digo, no, mira, eso es que como yo te he visto con una sonrisa, tu cerebro ha dicho, uy, sonrisa, esta te conoce. Y que es verdad, ¿no? Muchas veces el cerebro, las cosas buenas, Es curioso, porque busca. como no estamos acostumbrados a esa actitud, a esas reacciones de los seres humanos, es Ay, curioso que sí que es verdad que reaccionamos de esa forma que tú nos dices. sí, es verdad, es que además me pasa mucho y siempre lo digo. Digo, no, es tu cerebro que como te sonrío cuando te he visto, aunque no nos conozcamos, está buscando de dónde me conoces, porque la sonrisa no es habitual en el buenos días, ¿no? Y bueno, pues así. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que me caracteriza con las personas que me conocen precisamente es el buen humor que tengo y la positividad que yo tengo. Entonces yo me di cuenta que todo lo que había pasado en mi vida, la única culpable era yo, y que efectivamente yo le había dado a mi cuerpo muchas descargas negativas, porque cuando te pasa algo malo, que bueno, que eso te pasa a ti, nos pasará a todos, que nos enfadamos, no nos da un malestar, incluso nos hace la tripa así, pues todo eso, todas esas energías que nosotros movemos con nuestros sentimientos, es lo que hace que nuestro cuerpo reciba descargas que luego al final se convierten en enfermedades. Y eso no lo digo yo, lo decimos todos, o sea, es que eso está científicamente demostrado. Entonces, claro, yo creo firmemente en esto, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que a raíz de pues, mis estudios, mis lecturas, yo leía a Joe Dispenza y me encantó su historia, ¿no? El que él se recuperara, él se rompió las 5 vértebras, le dijeron que nunca más iba a volver a caminar o que iba a estar ya toda su vida llena de dolores. Y él, como quería en la neurociencia, pues se metió ahí 3 meses en el chalet de sus amigos y se puso a meditar.
Y luego a hablar consigo mismo y a los 3 meses salió recuperada sus vértebras. Y eso no es que se lo inventé, es que hay pruebas científicas, ¿no? Está la resonancia antes con las vértebras rotas y la resonancia después con las vértebras restauradas. Entonces, como mira, yo otra cosa que tengo de política en mi vida, Fran, y también lo sabes, es que si alguien lo puede hacer, yo también. Pero si tú no lo puedes hacer, ¿quién dice que yo no lo puedo hacer? Entonces, muy buena actitud, ¿eh? Muy buena actitud. Vamos, con esa actitud podemos hacer todo, todo. Sí, de eso he aprendido ahora. Eso es precisamente lo que me ha dado el aprendizaje que me ha dado la vida, que me quedo con todo esto y en lo que estoy trabajando, porque es complicado, ¿eh? O sea, la verdad es que las cosas no se hacen sin chac y salen, Fran. Es costoso, pero al final yo he entendido esto, ¿no? El hecho es que, pues eso, cuando leí que este señor había hecho esto, dije, bueno, pues si él se ha recuperado, pues yo esto lo tengo que recuperar como sea. Bueno, el hecho es que yo hice la petición, le pedí al universo y a Dios que por favor me sacara un tumor, que entendía que todo lo que yo estaba viviendo era todo lo que a lo largo de mi vida me había sucedido, todas esas descargas negativas, todos esos sentimientos de dolor, de frustración, que al final habían generado descargas y me estaban provocando un malestar en mi cuerpo. Y que mi cuerpo, y que yo lo que le pedía era que yo no sabía solucionar eso en este momento, que no estaba preparada. Entonces, lo único que se me ocurría, como lo había leído, era que me sacara esa bolsita de basura para que un cirujano me la pudiera quitar. Y que luego yo, si hacía eso, le prometía que me recuperaría. Bueno, pasaron los días muy duros porque tú ves como tus piernas dejan de responderte. O sea, es que... Y que no tienes fuerza. Y que no te puedes mover, Fran. Es que es muy duro. O sea, es muy duro ver cómo tu cuerpo no te responde. Normal que tengas esas emociones porque al recordar situaciones y vivencias que han sido dificultosas, muy dificultosas por lo que nos estás contando, pues es normal que surjan también pues, esas emociones. Y bueno, pues eso nos indica lo que yo también muchísimas veces pues comento, de que nos han dado el universo cuando hemos venido aquí, nos han dado este cuerpo y tenemos que intentar también mantenerlo, cuidarlo, mimarlo lo mayor posible, porque nuestras almas que están dentro de estos cuerpos solamente van a tener la oportunidad de tener las vivencias físicas a las que han venido a tener si nosotros somos capaces de cuidar este cuerpo, mantenerlo lo máximo posible y tener unos hábitos de buena salud y emociones equilibradas, etcétera, etcétera, que eso es lo que todavía no nos hemos dado cuenta, que hay mucha gente que incluso a nivel de espiritualidad se olvida del cuerpo por completo, se centra en la espiritualidad y no nos damos cuenta de que no puede existir espiritualidad si nuestro cuerpo no está bien. Entonces, por eso me ha gustado mucho también tu experiencia, porque es una forma de que también nos transmitas eso que has vivido. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí, yo opino estoy totalmente de acuerdo, opino lo mismo que tú. El hecho es que, es como te digo, o sea, tú piensas que yo de la mañana a la noche empiezo a no tener sensibilidad, a que me pesen las piernas, a no poder mover, de hecho incluso hasta a comer. O sea, el hecho de que yo comiera y me adelantara a comer con la... Saludamos a tu gato, por cierto, que está detrás de ti, lo saludamos y así lo No, Vicky conocemos. desde luego es un animal que me ha ayudado y me ha acompañado. Claro, por eso él tenía que salir en la entrevista. O sea, lo saludamos, hola. Ya se marchó, está diciendo, ¿qué pasa aquí? Pues eso, sí que es verdad, Frank, que es una experiencia muy dura porque tú ves cómo tu cuerpo deja de responderte, poco a poco te deja de responder. Y entonces yo entendí, pues esto que te he dicho, ¿no? Entendí que estaba respondiendo a todo lo que me había sucedido a lo largo de mi vida, ¿no? Y que eran pues precisamente todas estas cosas que había vivido y que había sentido, la que estaban ahí ahora pues llamando mi atención, ¿de acuerdo? Era como, o sea, mi cuerpo me estaba gritando que mi actitud en la vida tenía que cambiar, ¿no? Que no, si seguía por ese camino, pues no iba a poder ser. Sí que es cierto que el médico me decía que no entendía cómo podía caminar
porque las pruebas demostraban que yo no tenía sensibilidad ni fuerza, pero yo no dejé de caminar en ningún momento, Fran. Mira, yo cada noche, cada momento le pedía a mis piernas, que no las sentía, es muy duro, ¿eh? Es muy duro ver cómo te golpean, te pinchas y no sientes nada, o sea, nada. Pero por otro lado, lo agradecí muchísimo. Mira, es una controversia porque me daban rampas, unas rampas que yo le daba las gracias a Dios, al universo, daba las gracias, 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 porque si yo sintiera mis piernas, Fran, tú no sabes lo que yo hubiera sufrido, porque yo notaba cómo daban unas rampas que se retorcía todo el músculo, yo veía los bultos que le salían a mis piernas, pero yo no las sentía y no, no sabes lo que agradecí eso, porque si eso lo hubiera vivido, Fran, es que es algo tan... y sabes, la gente me decía, pero tú quédate quieta, no te mueves. Y decía, no, no, yo tengo que moverme, porque en el momento que yo me pare, mis piernas ya no van a poder reaccionar. Yo les pido a mis piernas que sigan adelante hasta que vean que tengo. Y a las pobrecitas les pedí muchísimo y sé que les pedí mucho, pero me hicieron caso. Me hicieron caso, me merecí que me hicieran caso. Porque yo les hablaba y les pedía perdón, les decía que entendía qué estaban viviendo, por qué estaban viviendo esto, que entendía que era por todo lo que yo había vivido y que no había sabido digerir y que no había sabido canalizar bien, ¿no? Y que ahora ellas estaban pagando por algo que yo no había sabido hacer bien, ¿no? Y que les pedía que por favor, que aguantaran hasta que encontraran el problema. Bueno, pues ya te digo, yo al final terminé andando con muletas. Y nada, pues yo llegó el día, bueno, pasé el día de la madre. Además, ha pasado episodios muy complicados porque yo los gatos me encantan. Y yo tuve mi gata anterior que vivió conmigo 25 años. Y bueno, además fue muy gracioso porque cuando Juanjo me conoció, ya tenía la gatita, vino antes de que viniera Juanjo a mi vida, ¿no? Y él era alérgico a los gatos. Y cuando nosotros tuvimos una relación muy larga de novios, ¿no? Cuando fuimos a casa me dijo que claro, que el gato era alérgico y que no quería que viniera a casa y tal. Y dije, bueno, pues tenemos dos opciones, o nos llevamos el gato a casa o cuando el gato fallezca nos casamos. Y me dice, Juan, hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Y bueno, pues tú decides. Bueno, decidió que se viniera a casa y nunca le dio alergia, la verdad. Hay que ver lo que hace el amor, hay que ver lo que hace el amor. Sí, sí, sí. Y mi gata, la verdad es que conmigo duró 25 años, Fran, o sea, fue mi compañera 25 años, es increíble. Y después de que ella falleciera, yo no quería tener otra vez gatos en casa, ¿no? Porque la verdad es que se sufre tanto, llegas a quererlas como a personas, o sea, sinceramente el que tiene eso entenderá a todas las personas que tengan un perro o un gato con ellos, que aunque sean mascotas, para mí son seres que viven contigo. Y para mí, además, con ellos siempre una comprensión. Y de hecho, pues mis hijos siempre tenían muchísima ilusión porque ellos nacieron con esta gata. Y también fue muy duro cuando la perdimos y demás. Y ellos a raíz bueno, cuando ya estábamos los tres solos, me pedían volver a tener un gatito, que a ellos les hacía mucha ilusión tener un gatito con ellos, que pudieran vivir lo mismo que vivían con Princesa, pero cada uno. Entonces, bueno, pues al final adoptamos a 3 gatitos maravillosos que nos hicieron que durante un año nos han hecho la vida maravillosa en su compañía, pero lamentablemente cuando yo me tuve que trasladar a Murcia, uno de ellos desapareció y el otro murió envenenado. Y solo nos quedó el hermanito, que es Viti, que es el que acabáis de ver. Viti es increíble, Fran, te cuento esto porque es muy importante también, porque es como si el espíritu de sus 2 hermanos se haya entrado en Viti. Es increíble, porque este gato, si tú ves vídeos de él, era totalmente arisco, era bruto, y cuando fallecieron sus hermanos, de hecho, es que increíble porque anda hasta como uno de sus hermanos, o sea, es brutal. Entonces mis hijos y yo tenemos la teoría de que ellos están con su hermano, ¿no? Y bueno, y él ha sido mi compañero en la recuperación. Sabéis que también, esto creo que mucha gente lo habrá oído, que los animales son terapéuticos. Y para mí fue fundamental el que Viti estuviera conmigo. Además, él sabía enseguida cuando algo me dolía, se colocaba encima. No sé, ha sido mi compañero y sigue siendo mi compañero. Y me parece maravilloso la compañía o cómo llega a haber un vínculo entre un animal y una persona, ¿no? Y que te llega a entender, porque entiende todo. O sea, hay muchas veces que yo digo, ¿cómo puede ser que el ser humano no nos entendamos entre nosotros cuando hay animales que no entendiéndote, con la energía te entienden? Porque entiendo que es así, ¿no? Porque Bueno, los seres humanos queremos entendernos con la palabra sí. y no nos damos cuenta
de que quizás la mejor forma de entendernos es con nuestra vibración. Depende cómo vibremos, depende cómo pensemos, cómo actuemos. Tenemos ciertas vibraciones que hace que pues tengamos más unión con ciertas personas. Entonces los animales son así. O sea, no necesitan nuestra palabra, nuestra comunicación para entendernos y para captarnos y para saber lo que necesitamos en cada momento. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. En sí, me parece además, te digo, una cosa maravillosa. Pues el hecho es que el Día de la Madre fue el último día que viví con mi familia. La verdad es que pues ahí ya yo iba en muletas, me dolía muchísimo todo porque me dolía andar. El andar era un dolor. Yo iba ya a base de morfina y no me podía andar más morfina, pues porque bueno, pues llega un punto en que el cuerpo no aguanta más. Pero aún así yo no tenía, o sea, no tenía calma, ¿no? El hecho es que cuando llegamos a ese fin de semana, llegué incluso a no aguantar mis necesidades. O sea, yo era como que notaba la gana de hacer pipí, pero no podía controlarla. Sabía que venía, pero ya no podía. Ya era como que de cintura para abajo yo ya, o sea, no tenía sensibilidad, Fran. Y eso, bueno, eso ya para mí fue increíble. Cuando llego al hospital, la doctora se pone a mirar todo mi historial y me pregunta. Entonces, bueno, pues me dice, bueno, pasa a la camilla, desnúdate que te voy a explorar. Y le dije, digo, mire doctora, perdóneme, discúlpeme, me da mucha vergüenza, pero no llevo braguitas. Y me dice, ¿cómo que no llevas braguitas? Digo, no, digo, es que desde este fin de semana no puedo aguantar mis necesidades. Y claro, y la doctora se echó la mano a la cabeza y me dijo, mira, pues no hace falta que sigas hablando. Dice, llama a tu familia, dice, ¿has venido acompañada? Dice, bueno, llama, habla con tu familia y dile que te quedas ingresada. Y claro, yo, mi primera reacción, Fran, fue llorar y darle las gracias a la doctora, porque, claro, o sea, estaba pasando algo muy grave. Y claro, claro, yo me decía, no, pero no me tienes que dar las gracias. Digo, hombre, ya lo sé, doctora, pero necesito darle las gracias, digo, porque algo me está pasando. Y me dice, sí, ya he visto que no hay ninguna prueba sale nada. Dice, pero ahí hay algo, María Isabel. Dice, no te preocupes, que de aquí no sales hasta que no averiguemos qué te pasa. Y bueno, pues para mí eso fueron palabras tremendas, ¿no? Y bueno, llamé a mi familia, pero imagínate, sí que es verdad que bueno, pues que yo tenía este proceso, claro, mi familia pues encima con el COVID, ¿no? Que ya no es lo mismo, no puedes estar ahí contigo acompañándote igual ni nada. El hecho es que me ingresaron, me hicieron una punción lumbar, bueno, me hicieron 3 porque en la primera no salía líquido, bueno, tuvieron que hacer 3 punciones lumbares y no salía células cancerígenas, ¿no? Ellos lo que buscaban era pues alguna metástasis de cáncer o porque llegaba un punto en que había una inflamación en la médula, pero no sabían por qué. Había una mielitis severa, según ellos, era una mielitis muy fuerte, pero que no sabían de dónde venían, ¿no? Entonces, claro, pues buscaban si había algún tipo de célula cancerígena, entonces descartaron esto y entonces me dijeron que al día siguiente me iban a volver a hacer una resonancia magnética de todo el cuerpo. Y nada, pues llega la resonancia y me hizo mucha gracia porque antes de que casi me subieran a mí a la habitación ya había llegado la neurocirujana. Y claro, la verdad es que la doctora cuando me llega a darme la noticia, muy pesadumbrada, me dice, bueno, mira, Marisabel, lo siento muchísimo. Dice, ya sabemos qué es lo que te pasa. Y claro, yo me quedé así y me dice, bueno, tienes un tumor en la columna. Dice, es un tumor que ha salido en la vértebra, en una dorsal, pero que ha penetrado dentro de tu columna y tienes totalmente aplastada la médula. Y le digo, Fran, imagínate, para mí, aunque parezca un disparate, era la respuesta de lo que yo pedía. O sea, se me había concedido lo que yo pedía. O sea, es que una semana antes ese tumor no había aparecido y una semana después apareció ese tumor. Para mí, Fran, era la respuesta y yo, claro, imagínate, mi respuesta fue, pero se puede quitar. Y me dice la doctora, claro, dice, pero, y yo, pues ya está, doctora, usted no se preocupe, me dice. Y me de gracia se queda mirando a mi madre y le dice, no, pero espérate, María Isabel, que ese no es el problema. Digo, no, pero si aquí ya está todo solucionado. Si ustedes me pueden quitar el tumor, ya, eso es lo que yo esperaba. Y me hace mucha gracia porque esto me río porque la cara de la doctora era... Se quedaría alucinada claro, la doctora. Vamos, no, pero escúchame. Y me decía, no, pero escúchame, que te estoy diciendo que tienes un tumor. Digo, ya, pero usted me puede quitar el tumor. Y entonces me dice, sí,
si no es el problema del tumor, Marisabel, el problema es que tienes tu médula destrozada. Dice, de hecho, su gesto y el gesto de todos los doctores era, según ellos, el tumor había hecho, ¿me ves así? Sí. Esto. O sea, lo que había hecho ha sido entrar en la columna, aplastar mi médula, pero al ir creciendo había estado rotando mi médula. Con lo cual, según ellos, mis síntomas eran irreversibles. O sea, según ellos, la palabra fue que, pero vamos, la doctora me dijo, mira, Marisa, el problema no es el tumor se puede quitar, el problema es que tu médula está tan destrozada que lo más probable es que nunca puedas volver a caminar y que esas secuelas nunca las puedas corregir. Claro, yo le dije, usted no me conoce, usted quíteme el tumor que ya me encargo yo de que mi cuerpo se recupere. Y la doctora se puso a reírse y me dice, mira, esa es la actitud. Dice, por favor, no la cambies. Dice, esa es la actitud. Dice, hay una realidad que es la nuestra, que es que tienes un tumor y que tu médula no tiene recuperación. Pero si tú piensas eso, no dejes de pensarlo. Claro, mi madre se puso a llorar y yo le dije que no se preocupara, que eso es lo que yo le había pedido a Dios y al universo. Claro, mi madre, ¿pero cómo que le has pedido esto? ¿Que te saque un tumor? Digo, dice, mira que eres rara, hija. Fíjate que yo siempre digo en las charlas cuando hablo del mundo espiritual y demás, fíjate que yo siempre digo que hay que llevar mucho cuidado lo que le pedimos al universo, no vaya a ser que nos lo concedan. Totalmente de acuerdo, Fran. De hecho, mira, hay una cosa que me hace mucha gracia haciendo así un toque de humor. Yo siempre le he pedido al universo viajar. Y yo por mi trabajo siempre he viajado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Lo que se me olvidó pedir al universo es viajar por placer. Así que yo siempre decía, digo, yo siempre pido viajar, pero claro, no he especificado. Ahí está. Hay que llevar cuidado con lo que se pide y cómo se pide. Y cómo se pide. Las palabras, no. Ahora, fuera de bromas, de verdad, estoy totalmente convencida que las palabras es súper importante. Tenemos que hablar en positivo, Fran. O sea, el no existe. O sea, el no es como, el universo no entiende de lo que tú no quieres. Solo entiende de lo que quieres. Entonces, si tú le dices que no ante algo de lo que quieres, es lo que no te va a dar el no. O sea, te va a dar lo que no quieres, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo eso es algo que he aprendido y estoy aprendiendo y espero ir siguiendo aprendiendo y canalizando, ¿no? Que es importantísimo cómo pedimos las cosas, qué pedimos y cómo las pedimos. Lo primordial, cómo las pedimos. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, no lo que no queremos, porque es lo que nos van a traer lo que no queremos, ¿no? Entonces sí que verá, claro, mi madre. Y luego también es importante que las personas que tenemos alrededor, mira, una cosa muy importante, yo adoro a mi familia, la quiero muchísimo, pero sí que es verdad que muchas veces las personas que tenemos alrededor tienen que confiar en ti o tienen que ser afines también a ti, ¿no? O sea, y hay veces que lo que nos dicen los demás nos influencian muchísimo, ¿no? Y claro, mi madre pues me decía, ¿cómo le pides tú a Dios que te dé un tumor, no? Digo, hombre, porque si no se lo pido mamá, ¿qué hacemos aquí? Si no hay nada que sacar, ¿qué van a quitar? O sea, si no tenemos un porqué, ¿cómo van a saber un cómo, no? Lo que siempre he dicho. Bueno, el hecho es que al poquito llegó mi cirujana, me dijo que iban a poner mi caso en estudio, o sea, en petición, pero que por la circunstancia y por dónde estaba el tumor, tenían que reunir a un equipo de profesionales muy importante y que no se puede reunir de la mañana a la noche, tenían que haber un proceso. Entonces, que me harían todas las pruebas, eso era martes, ¿de acuerdo? Que me harían las pruebas miércoles y jueves y que lo más probable es que para el viernes, que ya tuviera todas las pruebas hechas, me volvería a mi casa y luego volvería al hospital con una cita programada para operarme. Y bueno, bien, nada, pues así quedó la cosa. Vino la neurocirujana que me iba a operar y bueno, la verdad es que el episodio fue igual, me repitió lo mismo, mira, lo lamento muchísimo. Además, su palabra, que antes se me ha olvidado, que fue la misma, no entendemos, que eso es algo clave, no entendemos cómo este tumor no ha salido antes. Es un tumor de 1,6 centímetros. O sea, es grande. O sea, estamos hablando que es así. Y en la resonancia aparece clarísimo. O sea, se ve clarísimo. Lo que no entendían los doctores es cómo no había aparecido anteriormente. Hay cosas que los seres humanos no somos capaces de entender, pero sí que existen y sí que son cosas a veces inexplicables, pero que están ahí. Claro, tú date cuenta que a mí me habían hecho una resonancia 15 días antes y no había salido. Y ese tumor, según los doctores, se estuvo gestando hace muchos años, que supuestamente, desde que yo empecé, además, otra cosa impresionante,
estaba justo donde yo tenía el pinchazo, donde a mí me pinchaba desde el 2018. O sea, yo noté cómo ese tumor empezó a generarse y yo noté esa sensación de un punzón entrando en mi columna. O sea, yo lo notaba. O sea, y es que está justo donde yo, además me lo dijo el doctor, cuando luego mi doctor me lo dijo, Marisabel, es que está justo donde tú siempre has dicho que tenías el dolor. Digo, ya, si ya le decía yo, doctor, que había algo ahí, ¿no? Me decía, pero es que no aparecía, Marisabel. Y yo le dije al doctor, es que yo le pedía a Dios que me lo sacara. Y mi doctor me creyó, ¿eh? O sea, me dijo, pues te lo ha dado. Y muy bien, me alegro porque realmente ha conseguido que te lo puedan quitar, ¿no? El hecho es que, bueno, pues la doctora, cuando hablé con ella, me dijo lo mismo, ¿no? Que teníamos que llevar un proceso. Y bueno, al día siguiente, mira, esto lo voy a contar porque es algo muy importante también. Al día siguiente, cuando me fueron a hacer las pruebas, tenían que hacerme una prueba para ver cuáles eran las lesiones que tenía mi cuerpo, ¿no? Realmente la sensibilidad que tenían las piernas y demás. Y entonces lo que hicieron fue darme unas descargas eléctricas, literalmente, para ver cuál era la reacción de mis músculos, mis nervios y demás. Y la verdad es que estando en la camilla, bueno, la doctora, lo primero que me decían los cirujanos es que no entendían cómo podía ser que teniendo la lesión que tenía yo caminara. La doctora, cuando vio las lesiones que yo tenía musculares, me decía que en su libro no existía el hecho de que yo pudiera caminar, que para ellos no era comprensible que no sintiendo las piernas y teniendo la médula como la tenía, que yo pudiera caminar, que para ellos no estaba escrito en sus libros, que no lo entendían. Desde el concepto de la ciencia y del concepto del entendimiento del ser humano. Pero que hay algo más allá bueno, claro. que desde la ciencia pues no se entiende o no se quiere entender de momento. No, para ellos no tenía, o sea, ellos me decían, fíjate que ellos decían desde el principio que tuviera esa actitud, que para ellos, de hecho, esa otra frase que repitieron mucho, es que mi actitud era primordial, la mía y la de todos los pacientes, que la actitud del paciente era el 90% de la recuperación del paciente, que luego está ese 10% que ellos hacen quirúrgicamente, pero la actitud del paciente, cómo se tome las cosas, para ellos es primordial. Y el hecho es que realmente, bueno, pues, no sé, no lo entendía, ¿vale? El hecho es que cuando estaba en la camilla me di una rampa de las que os digo que me daban y eran horrorosas, de verdad, yo no se lo deseo nunca ni a mi peor enemigo, bueno, no tengo enemigos, pero bueno, el hecho es que me dijo la doctora, madre mía, ¿cómo puedes aguantar esto? Y dice, bueno, claro, si no lo sientes. Digo, no lo siento. Digo, y no sabes lo que lo agradezco. Y me dice la enfermera, dice, pero ¿cómo agradeces no sentir tus piernas, Marisabel? Digo, vamos a ver, ¿tú has visto mi rampa? Si yo sintiera esto, y me dijo la cirujana, estaría gritando de dolor. Digo, pues eso es. Y la verdad es que me puse a llorar. Y bueno, pues es entendible. O sea, piensa una cosa, mis síntomas, o sea, yo no sentía mis piernas. Y no se entendía que yo pudiera caminar con la insensibilidad que tenían las piernas. O sea, en teoría no podría caminar porque no tenía fuerzas para moverme, pero yo le decía a mis piernas que por favor no se pararan, porque sabía que si se paraban, Fran, no iban a volver a moverse. Era como, tenía como ese sexto sentido, si yo dejo que se queden quietas, no voy a volver a poder caminar. Y además era muy fuerte porque mis piernas se deformaron increíblemente, Fran. O sea, hinchadas, rojas, le salían bultos, tenía bultos en mis piernas. Y eran los tendones que se me iban quedando enganchados. Y la médica me decía, madre mía, Isabel, tienes toda la razón. Si esto lo estuvieras viviendo en carne, no podrías vivir. O sea, esto sería horroroso. Estarías sufriendo lo que no está escrito. Y yo dije, bueno, pues como soy buena persona me merezco no sufrir. No, por favor. O sea, no quiero que la gente piensa que a lo mejor sufre porque es mala persona. No. Pero yo lo que le pedí a Dios, Fran, de verdad yo le dije, mira, yo creo que como todo el mundo merecemos estar en este mundo. Yo nunca le he deseado nada mal a nadie, Fran. Nunca en mi vida, te lo juro. O sea, para mí la vida es tan maravillosa y tan increíble que creo que todo el mundo debería disfrutarla de forma tan especial, que no lo hacemos, que por desgracia el día a día, la vida cotidiana muchas veces no te permite vivir, o sea, aprovechar la vida como tendríamos que aprovecharla. Y entonces
pues yo le decía a Dios, digo, yo nunca le he deseado nada mal a nadie, nada, nunca, te lo juro. Entonces, yo me merezco seguir viviendo en este mundo que me parece tan maravilloso. Además, yo creo que tengo muchas cosas que hacer todavía. Yo, Ya lo creo que tienes y sí, muchas, muchísimas. sabes que, mira, habrá gente que crea que no tengo abuela o algo así, ¿no? Como dicen que pero ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que me doy cuenta y ahora con todo este proceso, yo tengo muchísima gente que siempre me ha dicho que solo verme le daba alegría, ¿no? Porque como yo soy muy alegre y siempre soy alegre, ¿no? Hay gente que dice, es que cuando no me encuentro, cuando estoy un poco así baja, te llamo y solo por teléfono ya me das alegría, ¿no? Entonces, como yo decía, digo, si yo nunca le he deseado nada mal a nadie y yo creo que puedo hacer todavía muchas cosas en la vida, por favor, déjame vivir, que esta vida es tan maravillosa, yo quiero seguir aquí por muchos años más, ¿no? Y gracias a Dios, al universo, a las energías, a mi yo interior, no sé, me lo concedieron, Fran. El hecho es que, bueno, la doctora cuando me vio, claro, y me decía, es que no me puedo creer, además me dijo, dice, mira, te voy a ser muy sincera, eres la primera persona que tengo delante de mí con el problema que tú tienes tan positiva. Es que para ti es como que si esto no fuese contigo. Digo, no, si va conmigo, si soy totalmente consciente de lo que estoy viviendo. Pero tengo clarísimo que de esto me voy a salir. O sea, y me decía la doctora, o sea, se quedaba así y me dice, pero tú sabes lo que tienes, ¿verdad? Digo, claro, sí, ya lo sé. Digo, si ya sé que tengo un tumor, que me lo pueden quitar, dice, pero bueno, es que somos humanos, es una cirugía muy complicada, podemos tener errores y además, eso no es lo importante es que tu médula está destrozada, Marisabel. Digo, bueno, pero eso yo ya lo recuperaré. Mira, ya que ya se me daba de risa, me decía, no cambies, por favor no cambies. Digo, no, si yo he sido así siempre. Doña RQR, yo digo que de aquí salgo y de aquí salgo. Y bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que esas descargas que a mí me dieron para hacerme la prueba, luego se ve que quedaron ahí un poco en mi cuerpo y, y me hizo mucha gracia, pero no de reír porque la verdad es que me impactó. Cuando subí a la habitación estornudé y Dios mío, me dio una descarga desde la punta del dedo gordo hasta el pelo. Fue una cosa horrorosa, o sea, como si, yo creo que es como si me hubiera atravesado un rayo, ¿no? Y además fue tremendo, muy doloroso además. Y me reí, y la enfermera dice, ¿pero cómo te ríes? Digo, ay, Dios mío, me acaba de atravesar un rayo del cuerpo y me puse a reírme. Me decía la enfermera, ¿pero cómo te ríes? Digo, porque me hace gracia, digo, porque realmente me parece algo tan fascinante lo que me acaba de pasar, que bueno, porque me voy a reír porque esto va a ser nada, ahora mismo se va. Bueno, el hecho es que después de esa descarga, bueno, las piernas ya dejaron de moverse. Ahí ya sí que es verdad, no de moverse, fíjate qué raro que es. Yo no podía mover mis piernas, o sea, yo no podía articularlas, pero a mí tú me ayudabas. Yo a la que estaba conmigo al lado hacía que me levantaran, porque yo hasta el último momento fui al baño a hacer pipí. No me quise quedar en la cama. A mí el médico quería que yo me quedara en la cama y yo decía que no, que si yo no bajaba de la cama y si no andaba, aunque fuese arrastrándome con los brazos, o sea que mis brazos tenían fuerza, con lo cual yo tenía que ir al baño, porque si yo no me levantaba de la cama, yo no iba a superar esa operación. Y bueno, pues me ayudaban a bajar, o sea, me bajaban las piernas porque yo ya no las podía mover, ninguna de las dos. A raíz de esas descargas, yo ya no podía mover las piernas. Y entonces yo iba al baño arrastrando, que yo sé que lo pasaron muy mal las personas que me quieren y que estaban conmigo, porque tiene que ser muy duro el hecho de ver a la persona que tú quieres, a tu familia, pues haciendo lo que yo hacía, ¿no? Y ellos sufrían conmigo porque me decían, pero no te muevas, por favor. Y decía, pero tenéis que entender que no me puedo dejar de mover. Si yo no me muevo, es cuando ya no me voy a salir de aquí y no puedo permitir esto. Y nada, cuando el viernes venían con el alta, esa noche del jueves a viernes me dieron muchísimas rampas, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Ninguna, me subieron la dosis de la morfina y era un dolor, notaba cómo se iban engarrotando todos mis huesos, o sea, todos mis músculos y era horroroso, me daban se me retorcían los dedos, bueno, fue tremendo. Y cuando vino la doctora a darme el alta para irme a casa, como habían planificado, al verme las piernas me dijo, ¿pero qué te ha pasado? Digo, han empezado a dar rampas y mira cómo están, estaban totalmente hinchadas, rojas, deformadas. Y entonces me dijeron que no me podía ir a casa y que tenían que adelantar todo, que no podían permitir que algo se había complicado, que se estaba complicando y que no podían permitir llevarme a casa porque entonces sí que no habría solución. Entonces me dijo la doctora, bueno, déjame que voy a hacer llamadas a ver qué podemos hacer porque no te podemos esperar 15 días a operarte. Y bueno,
me dijo que lo complicado era pues eso, que el elenco que había que reunir pues eran personas que estaban pues muy pues con muchas operaciones y demás, y era muy difícil, pero bueno, el hecho es que pues a la hora y media así me dijo, además fue frase textual, dice, no me lo puedo creer, pero hemos conseguido mover la agenda de todos los doctores, cosa increíble, o sea, no, me dice, no sé cómo, además me dijo la doctora, no sé cómo ha podido ser. Dije, bueno, ¿Cuántas cosas inexplicables hay en tu a ver, historia? sí, es verdad, Fran, yo la verdad es que me parece increíble, porque yo incluso cuando las vivía yo decía, fíjate tú, cuántas cosas increíbles, pero ella dice, es que no me lo puedo creer, pero hemos conseguido adelantarlo al martes, a lunes. O sea, era viernes, en 2 días habían conseguido que todos los médicos movieran sus agendas y operarme a mí el lunes. El hecho es que cuando vino la doctora, la cirujana me dijo, mira, Isabel, dice, yo sé que esto es duro, pero hay casos urgentes y casos importantes, o sea, hay casos, ¿cómo me dijo? Hay urgencias y prioridades. Y tu caso es una prioridad urgente. Entonces, hay operaciones que podemos esperar, pero la tuya no podemos esperarla, porque esto está tomando un giro que no sabemos si vas a poder aguantar esto, porque el problema es que el tumor, en un principio, al estar estar la médula tan dañada, ya no era que estaba colapsando, o sea, ya había colapsado desde mi cintura para abajo y de cuello hacia arriba, porque yo ni comer me hacía daño, o sea, yo masticar, este gesto, para mí era dolorosísimo, era como si una garra literalmente atravesara toda mi espalda. Entonces, para mí comer era, y comía, porque mi madre estaba ahí, y yo sabía que tenía que tener fuerzas para poder afrontar todo. Entonces, comía, pero con mucho dolor. Entonces, ella me dijo que el siguiente paso era que empezaran a fallar los órganos, y que si fallaban órganos, ahí ya era todo mucho más problemático. Entonces, nada. Y una cosa que pasó yo nunca he tenido, o sea, yo he tenido tensión, pues, no sé, a lo mejor en mi vida cuando he estado en estrés, cuando falleció mi hermana, en momentos de estrés muy fuertes, me ha subido un poquito el pico la tensión, ¿no? Pero una tensión de 13-10 o 14-10, cosas así. Pero justo en ese momento, o sea, se me había disparado la tensión, empezaba a tener una tensión muy alta. Y entonces yo le dije a los doctores, claro, me decían, Isabel, es que estás teniendo además un problema con la tensión muy alta. Digo, claro, digo, es normal, yo no me medico, nunca me he medicado, o sea, gracias a Dios nunca he tenido problemas, nunca he estado enferma, no he tenido medicación, y ahora se me está dando tanto, piensa que tengo tramadol. Bueno, no sé lo que tenía una barbaridad dentro de la gama de que pudiera tomar yo, pero tenía varias cosas que me estaban afectando, era como que mi cuerpo se estaba intoxicando, o sea, le estaban dando una medicación de más para yo poder aguantar el dolor, y claro, mi cuerpo estaba reaccionando queriendo sacar ese veneno que estaba entrando en mi cuerpo, ¿no? Y entonces decía, no, pero usted no se preocupe, esta tensión es por la medicación, o sea, yo estoy bien de la tensión, y esto es simplemente que como no me operen ya, de aquí no salgo. Y la médica se reía porque me decía, eres increíble en la actitud, me parece maravillosa que tengas esa positividad y que te lo tomes todo tan a risa. Digo, no me lo tomo a risa, pero ¿de qué me sirve llorar? Y me decía, pues tienes razón. Yo lloraba, que conste que lloraba, pero intentaba siempre llorar cuando estaba sola, que era poco, pero estaba sola porque mi familia ya sufría lo suficiente, si encima me ve llorar, no se gana nada tampoco, ¿no? Entonces tenía mis momentos de cuando iba al baño a llorar, sacar unas cuantas lágrimas, salir ahí la presión que tenía, pero luego salir y confiar plenamente en que todo iba a salir bien. Para mí era una señal, Fran. O sea, aunque parezca increíble de creer, el hecho de que 15 días antes no apareciera el tumor y 15 días después apareciera un tumor, cuando yo le había pedido a Dios y al universo que me sacaran ese tumor para sacar todo eso malo que yo no podía asimilar, que mi cuerpo no, que yo no sabía cómo asimilar eso, que mi cuerpo seguro que más tarde o más temprano lo iba a poder asimilar si yo hubiera sabido, si yo me hubiera podido enfocar, si hubiera podido hablar con mi cuerpo como hizo yo de dispensa. Entonces realmente el hecho de que, pues eso, eh, de saber que Dios y el universo me habían dado la posibilidad de que me pudieran sacar lo que tenía en mi cuerpo haciéndome daño. Entonces, para mí, yo estaba totalmente convencida de que si eso había sucedido, yo iba a poder salir de esta. Y nada, llegó el día de la operación, Fran, y bueno, la tensión subió una barbaridad. Y nada, cuando llegó la doctora a operarme, me dijo, Isabel, tenemos un problema con tu tensión, por esa tensión no te podemos operar.
Y yo le dije al doctor, no me preocupe, doctora, que esta tensión no es más que de la medicación que tengo. Y le dije, además, recuerde que mi cuerpo ha sacado una bolsita de basura para que usted la quite. Quítemela, ya del resto me encargo yo. Y ella se reía, ¿no? Ella me decía, eres la primera persona en mi vida profesional que me ha dicho esto. Y nada, llegamos a la mesa de operaciones y bueno, muy amable todo el equipo. Y la anestesista, pues, ¿cómo te llamas? Bueno, empezamos a hablar y tal, y me dice, mira, Isabel, tranquilízate, porque con esta tensión no te podemos operar. Y le dije, no, mira, yo estoy muy tranquila. Y me dice, pero no me digas eso, ¿cómo me dices que estás tranquila? Pues tienes una tensión 23, 19, no, ¿cómo era? 23, 26 o algo así, 26, 23. Bueno, para que me hubiera dado un síncope ahí directamente. El hecho es que me decía, no, pero que si tú estás tranquila, esta tensión Isabel, no te podemos operar, me niego a operarte. Y llamó a la cirujana. Pusimos el teléfono, se oía, puso el altavoz y le dijo que se negaba a operarme porque con esa tensión yo no iba a salir de la operación. Y yo le dije, no, escucha, que no voy a salir de la operación, no, si me subes a planta es cuando yo no voy a salir de este hospital. Tienes que operarme, confía en mí, por favor, porque yo sé que voy a salir de aquí, te lo prometo, fueron palabras literales. Y la doctora, la cirujana, me dijo, mira, tenemos que operarla, esta chica no puede volver a subir a planta, porque como ella dice, si sube a planta no vamos a poder salvarla. Tienes que operarla y tienes que estabilizarla. Y además, si ella cree que va a salir, vamos a creer en ella. Y me operaron. Mira, quiero ser, mira, yo sé que no voy a ser un poco escueta. Voy a ser escueta en este caso, Fran, porque realmente creo que ya vamos un poco largo y luego la gente no nos va a escuchar y es importante todo lo que hay que decir. Pero todo es importante, el contexto de antes, lo que sucede ahora y lo que suceda después. Entonces, va a ser, mira, yo en la operación soñé o tuve una visión, ¿no? O sea, yo para mí soñé, que de hecho, cuando me desperté de la anestesia, cuando me desperté en el quirófano, la anestesista me dice, Isabel, ¿cómo te encuentras? Por favor, ¿qué tal estás? Y yo ya digo así, que estaba bien. Y me dice, mueve las piernas, ¿puedes mover tus piernas? Y entonces moví las piernas y nada, entonces, muy bien, fenomenal. Los dedos, las piernas no las movía, los dedos. Puedes mover los dedos y movía los dedos, ¿no? Y yo puedo moverlos ahí como podía, porque realmente no podía hablar mucho, le dije que sí, que podía mover los dedos. Y fíjate que mi primera expresión fue, anda bonita, que por soñar que no quede, ¿eh? O sea, para mí, Brad, lo que yo había soñado era tan maravilloso que yo dije, ala que tú, por soñar. ¿Dónde estarías mientras que te estaban operando? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías para soñar lo que soñaste? Ahí está. Pues era, pues, no sé, fue una experiencia increíble, Fran. Realmente yo creo, ya te digo, te prometo que yo pensaba que había soñado, pues eso, los sueños, esto que quieres soñar y quieres soñar cosas bonitas, pues yo no es que eran cosas bonitas, eran cosas increíblemente maravillosas. Y bueno, y hubieron unas cuantas cosas que me parecían tan increíbles. Yo digo, bueno, pues eso, sueños son, ¿no? Pero bueno, el tema está en que salimos a... ¿Y nos puedes contar algún sueño? Sí, bueno, sí, mira, yo realmente, bueno, hay cosas que no voy a poder contar, de esto no, luego de lo siguiente sí que te voy a contar, pero esto no quiero contar, está escrito, ¿de acuerdo? Yo escribí, de hecho, cuando subí a planta, y cuando ya estaba en planta, un momentito que me quedé sola, cogí mi móvil, me levanté, cogí mi móvil y escribí rápidamente todo lo que yo no quería que se me olvidara, entonces apunté frases de lo que yo quería recordar. Entonces, para mí habían vivencias yo conocía a personas que para mí son personas muy importantes y que nunca en mi vida me hubiera pensado poder conocerlos, y en este sueño, en esta visión, en este sueño, para mí conocía a personas y que para mí eran muy importantes, ¿no? Y que digo, madre mía, ¿cómo voy a estar yo al lado de esta persona hablando tan tranquila? Y bueno, habían cosas así muy puntuales que para mí eran pues muy maravillosas como para que pudieran ser más allá de un sueño, ¿no? Y nada, entonces el hecho es que me subieron a la UCI, le dijeron a mi familia, primero y principal, mi operación, les dijeron a mi familia que podría ser entre 9 y 12 horas y mi operación duró 6 horas. Los médicos dijeron que había sido una operación
increíblemente corta para lo que normalmente es, que había sido todo perfecto, o sea, había sido todo maravilloso. Lo que me hicieron a mí fue abrir la columna con todos los músculos, tal. Entonces, mi columna la abrieron, sacaron el tumor, volvieron a colocar el huesecito de mi columna y volvieron a unir todos los nervios y demás, y músculos. Y entonces, en teoría, yo tendría 3 días de recuperación. Para los doctores, según a mi madre, a mi familia les dijeron que yo tardaría, que normalmente son mínimo 2-3 días en la UCI antes de bajarme a planta. Y bueno, pues la verdad es que cuando yo estuve en la UCI, mira, fue increíble, Fran, porque, a ver cómo te explico esto. Para mí era como que todos mis sentidos se habían multiplicado, ¿entiendes? O sea, yo oía todo, Fran, absolutamente todo. Yo todavía estaba en el efecto de la morfina, o sea, de la anestesia, y estaba así como un poco despierta, pero no despierta. Pero bueno, la primera visita que recibí cuando me subieron a planta fue precisamente la anestesista. Me vino a darme las gracias. Me quedé, me dijo, mira, María Isabel, tengo que darte las gracias. Y yo me quedé diciendo, no, gracias a ti, por favor. Dice, no, gracias a ti, porque yo te he operado porque tú has querido que yo creyera en ti. Y he creído en ti y gracias por estar viva. Porque yo no te hubiera operado. Un aprendizaje, le diste también una pequeña lección, fue un aprendizaje, por eso te dio las gracias. Todos aprendemos, sí. Incluso sí. Profesionales de alto standing, también aprenden día a día con sus experiencias y en este caso con sus pacientes. Efectivamente, ella me dijo que le había dado ella me dijo que le había dado una lección de vida, porque para ella era impensable que yo hubiera salido del quirófano, porque mi tensión era para haberme dado un colapso en la operación. No, o sea, que ella se negaba. De hecho, en el informe pone que se consensúa mi operación porque yo estoy de acuerdo, o sea, porque soy yo la que digo porque, bueno, pues eso, porque una tensión de estas características cualquier persona no lo hubiera superado. Entonces ella me daba las gracias porque le había dado una lección de creer en mí, que me había visto tan convencida y que no sabía lo que me agradecía que hubiera salido bien, ¿no? Porque claro, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo le dije que gracias a ella, por supuesto, y ella me dijo que no, que gracias a mí, porque personas como yo serían muy necesarias a la hora de afrontar enfermedades, ¿no? Personas con mi actitud, no como yo soy cualquier persona, ¿no? La actitud que yo tenía en este proceso y por lo que ella había oído de mí, dices que desde luego que aquí ya todos te conocemos, ¿no? Y bueno, el hecho es que en ese proceso, cuando ella se fue, luego me pasó otra cosa con una enfermera muy bonita, pero que ahora no la voy a contar por no distendir más. Pero en otra ocasión, si me invitas, yo la cuento. Hago más. Estás invitada siempre que quieras. Pues el tema está en que, bueno, pues yo me di cuenta, Fran, que de repente mis sentidos estaban agudizados, pero agudizados de una forma increíble. O sea, yo escuchaba todo. Mira, escuchaba y fíjate que estamos en el hospital, en una planta que prácticamente es hermética, que no se oyen los ruidos exteriores. Yo oía los claxons de los coches, oía hasta los intermitentes de los coches. Oía al señor de al lado, que pobrecito mío, no sé cómo quedaría, pero vomitaba, estaba muriéndose, pobrecito. Oía que había venido un señor que jugando al pádel se había estrellado contra la pista y se había caído literalmente y no podía moverse un poco, o sea, estaba ahí como que no podía moverse, pero luego por suerte parece ser que ya empezó a reanimarse y tal. O sea, oía absolutamente todo, o sea, yo me quedé alucinada porque yo decía, ¿cómo puede ser? Yo decía, ¿cómo puede ser que estando aquí nos permitan oírlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, vine la enfermera que se llama Mari Carmen y le digo, Mari Carmen, por favor, fíjate, porque había una cosa muy extraña, es que yo oía mucho ruido, oía todos mis aparatos, oía toda la calle, oía todas las conversaciones de las enfermeras y de los pacientes y mira, ahí tengo que hacer un paréntesis y es que el mundo necesita que seamos más buenos entre nosotros, porque una de las cosas que creo que más perjudica al ser humano es la crítica a otro. Creo, de verdad, de corazón, que no hacemos nada bien criticando a los demás. O sea, cada uno tiene que mirarse su ombligo antes de criticar a otro. Porque de verdad que en ese proceso y en esa situación, yo oía cada cosa, Fran,
desde el exterior, no sé, te juro que para mí eso es algo que me quedaré con él, porque esa experiencia para mí fue increíblemente maravillosa. Menos mal que se fue, ¿eh? Porque si no me hubiera vuelto loca. Porque, claro, porque imagínate, yo escuchaba todo, Fran, todo, conversaciones de gente en el coche. Es que no, vamos, yo entendía que estaba en el coche porque lo que estaban hablando no podían estar ahí en la sala. Oía a las enfermeras, oía a los enfermos, o sea, Pero y sabes una... fíjate, perdona que te corte un momentín, Isabel, fíjate que eso no es nada fuera de lo normal. Eso lo que No, quiere decir es que son capacidades que tenemos los seres humanos. ¿Sabes? Habrás escuchado muchas veces pues la típica frase que desde muchísimo tiempo se dice que el ser humano solamente utiliza el 10% de la capacidad de su cerebro. Y eso es verdad. O sea, el ser humano estamos en constante evolución física. O sea, el día de mañana, dentro de no sé cuántos siglos o años y demás, pues los seres humanos del futuro serán capaces de tener esas percepciones que tú tuviste en ese momento, porque son cualidades que tienen nuestras mentes. Lo que pasa es que los tenemos paradas, las tenemos sin desarrollar, las tenemos frenadas y bueno, pues por las dormida. circunstancias, ahí está, por las circunstancias que tú pasaste y por las acciones que se hicieron pues en esa operación y demás, ciertas habilidades que todos tenemos dormidas, pues ahí se despertaron un poquito en ti. Por eso, y ahí sí que introduzco yo pues una pequeña cuña de lo que yo siempre suelo hablar en mis charlas sobre el mundo espiritual. Por eso yo siempre comento en estas charlas bueno, que el ser humano de las siguientes evoluciones, estamos en tercera evolución, cuarta, cuando lleguemos a cuarta, cuando este ser humano llega a cuarta evolución, llega a quinta evolución, precisamente una de las capacidades que se van a despertar son esas, son las capacidades de percibir muchísimo más de lo que ahora mismo percibimos, incluso ya no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Es decir, vamos a ser capaces, en esas evoluciones superiores, seremos capaces de incluso saber qué es lo que está pensando cada uno de nuestros hermanos humanos que tenemos a nuestro alrededor. Claro, qué es lo que va a pasar en esas evoluciones? Por lo que tú estabas diciendo, como todo el mundo va a saber lo que está pensando el resto, pues nadie se le va a ocurrir tener un pensamiento negativo hacia otra persona, ni nadie se le va a ocurrir pues hacer una crítica a espaldas de otra persona, porque vamos a ser capaces de saber todo eso en cualquier momento. Entonces, en tercera evolución, que es donde estamos, pues todas estas cosas todavía no hacen mucho daño al ser humano, porque creemos y sabemos bueno, que igual se queda en el anonimato, pero en siguientes evoluciones eso va a ser uno de los detalles que va a hacer que el ser humano evolucione a nivel de amor entre nosotros, porque precisamente todo esto va a estar abierto y todo esto va a estar transparente para la siguiente evolución del ser humano. Pero es bonito que tú hayas vivido esas circunstancias porque nos explica y nos demuestra que son capacidades innatas en el ser humano, lo único que todavía no nos hemos despertado. Eso es, y espérate que ahora vas a escuchar lo que me está, de hecho, precisamente me hace gracia, pero decía así con la cabeza, porque lo que viene ahora es precisamente de lo que tú estás hablando en este momento. Yo, cuando llegó la enfermera, yo oía música, Fran, oía como una música muy bonita además. Bueno, había de todo, había como una música muy bonita, pero había como una música muy que me estorbaba mucho, ¿no? O sea, eran como dos partes, ¿no? Como el yin yang, una música preciosa y celestial y otra música como estrambótica, corrosiva, no sé. Y entonces yo pensé, claro, imagínate que voy a pensar yo esto. Bueno, en ese momento no pensaba. El hecho es que entra una enfermera y la llamo y le digo, mira, digo, María José, ¿me haces el favor? Digo, ¿me puedes apagar? Además fue así, literal, ¿me puedes apagar la música que tengo aquí? Y me dice, ay, Maisabel, cariño, tú no tienes música ahí. Y entonces ahí dice, clax, me di cuenta de que realmente, como tú dices, mis sentidos se habían agudizado. Y entonces entendí que lo que tenía que hacer era hablar con mi propio cuerpo para decirle lo que yo quería realmente escuchar. Y también te voy a decir que, como he dicho antes, el peor enemigo somos nosotros mismos.
porque el cerebro te juega muy malas pasadas. Tú le puedes decir al cerebro lo que quieras, pero él hace lo que le dé la gana, ¿no? Esto es como el niño que no te hace caso, pues igual. El hecho es que me di cuenta de repente, pues eso, que tenía todos mis sentidos agudizados, porque realmente entonces empecé a canalizar y a ver, a ser consciente de todo lo que yo estaba escuchando. Y entonces empecé a hablarle a mi cuerpo y a pedirle, primero y principal, dije las palabras del Ho'oponopono. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Era muy complicado porque todo, o sea, no te puedes imaginar, además este proceso, hasta que se pueda canalizar, porque mira, yo tuve la gran suerte o la gran energía, Dios, le doy gracias a Dios y al universo, el que yo haya podido hacerlo o sea, tan rápidamente, porque Fran, realmente yo di pensando tardó 3 días en que su cerebro le hiciera caso. O sea, y yo decía, ostras, ¿ves tú? Como al final lo que yo digo tengo razón, él pudo hacerlo en 3 días, pero yo lo he hecho en un día. O sea, él tardó 3 días en que su cuerpo, en que su cabeza se quedara en blanco y fuera consciente e hiciera lo que él le pedía. Y los otros, perdona, 3 días, no, disculpa. Él tardó 3 meses, tardó 1 mes y medio en que, eso está en su libro, en que él hiciera callar su cerebro y otro 1 mes y medio en recuperar todas sus vértebras. Bien. Entonces, claro, era horroroso, o sea, era horroroso porque todo lo que se oye, Fran, es increíble, o sea, oyes todo, 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 bueno y malo, todo, y era horroroso, era algo que te llegaba a provocar dolor. El hecho es que cuando me di cuenta de eso, empecé a pedirle a mi cuerpo que solo quedara en mi oído, o sea, que solo se quedara con lo que fuese para bien mío. Esa fue mi frase. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Quiero que solo quede lo que sea bueno para mí. Muy buena petición hiciste. Sí. De hecho, Fran, me emociona porque para mí es tan increíble lo que yo he vivido. Fíjate que a veces ni yo misma me creo ser merecedora de lo que he vivido, te lo prometo. Yo creo que he vivido una experiencia tan increíble, tan maravillosa, que me parece tan admirable que yo haya podido hacer algo así, ¿no? Una persona tan normal y corriente como yo. O sea, es que yo, lo he dicho siempre, no soy nadie, o sea, más que nadie, nada. O sea, habrán personas mucho mejor que yo. Pero yo pude hacerlo. Y costó, porque realmente, pero mira, menos que yo he dispensado, o sea, que quieras o no, ya he dado un avance. O sea, yo misma no me lo creía, digo, madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, pero porque de repente empecé a pedir eso. O sea, yo la frase de, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, por favor, deja solo los sonidos que me hagan bien, que sean para mi bien, que sea para mi sanación. O sea, intentaba cada vez, no te puedo repetir todas las frases que dije, no decía siempre la misma, pero siempre toda enfocada en que se quedaran solo los sonidos que fueran para mi recuperación. Y te prometo que para mí inexplicablemente, porque cada vez que lo recuerdo te prometo que mi cuerpo se eriza y me emociona, empezó a desaparecer los sonidos. Empezaron a desaparecer el señor de al lado vomitando, empezó a desaparecer los claxones, los intermitentes, que hasta los intermitentes, plum, 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 es que eso era horroroso. Dejé hasta de escuchar a mi respirador. O sea, era increíble, Fran. O sea, que no me lo puedo, o sea, no te puedes imaginar cada vez que recuerdo ese momento lo que para mí significó. Y sabes una cosa que me quedé, que para mí fue increíble. Mira, la noche antes, justo de mi operación, me incluyeron, cosa que, no sé, me pareció muy extraordinario porque yo soy creyente, pero yo nunca he estado en un grupo de oración, nunca. Pero de repente, de la mañana a la noche, hubieron 3 grupos de oración hacia mí. Hubieron 3 grupos de personas que no me conocían para nada, orando por mí esa noche de mi operación. ¿Y sabes con qué me quedé, Fran? Era increíble. Hubieron 2 sonidos. Aquí, en la parte izquierda, para mí, oía oración. No oía, te prometo que no oía en sí, o sea, oía la oración. O sea, oía a gente orar. Y además era increíble porque de hecho era como un rayo dorado que entraba desde aquí, desde la nada, que entraba en mi cuerpo, que entraba por encima de mi cabeza. Un rayo dorado espectacular, que era como
es que es tan bonito, era tan bonito, como estrellas brillando, y era como cada palabra que la gente decía era como la estrella, ¿no? O sea, como que la estrella iba brillando y penetraba en mi cuerpo. Y veía En el universo, perdona que te corte, en el universo sabes que el color dorado es el color de más alta vibración. Cuando más alta es la vibración que se emite en cualquier ser del universo, la vibración, si lo viéramos en colores, esa vibración pues es en color dorado. ah, vale, pues mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía, uy, qué alegría. Pues bueno, sí, pues mira, me alegro saberlo porque sinceramente eso no lo sabía. Pues el hecho era increíble, Fran, porque yo veía un rayo y lo bonito era que además veía como muchas cabecitas, eran como personas, de verdad que era la imagen, o sea, yo tenía la imagen como un foco, o sea, que era muy bonito, era como un foco redondo lleno de cabecitas o de personas y les oía orar y esa oración entraba a mi cabeza y yo veía cómo penetraba en mi cuerpo, pero qué, ¿sabes qué había aquí? Para mí, el sol me encanta, yo soy totalmente, me encanta recibir los rayos del sol, me encanta el mar, la brisa. Ese año, ese casi 2 años en Santa Pola me ayudaron a poder disfrutar de ese sonido del mar tan maravilloso, que es que me parece maravilloso. A veces el mar te provoca, incluso cuando está enfadado, te quiere transmitir algo. Sinceramente, yo siempre pienso que si escuchas, te habla, ¿no? Y en esta parte tenía ese rayo y en esta otra parte era increíble, Fran, porque además esto es tremendo, porque yo oía, o sea, primero es que era como que sentía los rayos del sol. Te prometo que me quemaban los rayos del sol. Y oía el mar, la brisa del mar, oía como el mar, como las olas se movían, porque para mí uno de los sonidos más bonitos del mundo es las olas del mar. Y por un lado tenía los rezos de estas personas y por el otro lado tenía el sol calentando mi cuerpo, que veía cómo entraba el rayo de sol y oía la brisa del mar. No escuché ya otra cosa, Fran. No escuché nada. Totalmente me sumergí en una burbuja de escuchar el mar. Fíjate que es curioso porque tuviste las dos vibraciones más fuertes y más importantes en el universo. ¿Sí? Lo que hemos comentado antes de la luz dorada, que es lo que te he comentado de dónde proviene y por qué, pero los seres humanos vivimos, o sea, los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, tenemos vida y todo tiene vida gracias a la vibración de la luz del sol. O sea, la luz del sol es la que prácticamente hace que se genere la vida en el universo y en el planeta Tierra y se mantenga, que es lo más importante. Por eso las plantas necesitan el sol, por eso nosotros, los animales y los seres vivos, no somos capaces de vivir sin enfermar si no fuera por el sol que tenemos a diario. Todos sabemos que en los países, por ejemplo, donde hay menos sol, hay más alto índice de enfermedades, incluso más alto índice de problemas emocionales, incluso más alto índice de suicidios. O sea, en los países donde hay más sol, pues el ser humano tiene otra actitud y otra vibración diferente. Entonces, por eso te decía que fíjate que tuviste en ese momento las dos vibraciones más importantes que podías tener. Pues mira, eso no lo sabía, de verdad me das una alegría, me das una alegría y me quedo asombrada de haber sido merecedora de algo así, ¿no? No sabía que esto era así y me alegro muchísimo, pero realmente es que es una realidad, es lo que yo viví, mira, y no lo sabes, es que me quedo alucinada porque te prometo que esto no lo sabía. Pues realmente me alegro, fue una experiencia, te prometo que increíblemente maravillosa. Pero es más, porque, bueno, pues todo ese canal dorado que entraba a mi cuerpo, era tremendo porque empezó a entrar, yo no veía mi cuerpo como cuerpo, Fran? O sea, yo no veía como huesos, arte, no. Yo mi cuerpo era como, no sé, de repente mi cuerpo era todo como un universo. es que parece una locura, pero mi cuerpo ya no era mi cuerpo, era como un universo. Es que Como un universo. somos parte del universo y entonces, como parte del universo, nuestra estructura interna es idéntica al universo. No, me quedé alucinada y enamorada, te prometo que enamorada. Qué cosa más maravillosa viví, Fran. O sea,
yo de repente me encontré en un universo maravilloso, con planetas, con luces increíbles, y yo había una luz que era como un canal que iba como corriendo, fluyendo, ¿no? Y era como un fluir muy limpio, muy recto, era como esa energía que estaba pasando por las ondas de las palabras de las personas, de esas oraciones, y ese sol se combinaba en uno y era como un lago dorado impresionante. No he visto una cosa más maravillosa en mi vida, Fran, te lo prometo. Y además te voy a decir, yo de repente me vi ahí, fue muy gracioso porque me vi, además yo también maravillosa, me vi con un vestido dorado, con unos tacones preciosos, unas sandalias doradas, y me vi caminar sobre ese río. Yo caminaba por ese río. Y aquí no sabes a quién me encontré por ese río. Me encontré a dos. Me encontré dos cosas, Fran. Me encontré a una niña totalmente acurrucada, llorando. Y esa niña era yo. El niño interior existe. Claro, Existe. claro, claro que existe. Yo me encontré con él, Fran, no, pero es que una cosa es lo que tú lees, una cosa es lo que te dice, pero es vivirlo, Fran. ¿Tú sabes esa experiencia? Además, de hecho, te voy a decir una cosa. Yo no tengo casi fotos de pequeña. No tengo porque, bueno, mis padres no eran de hacer muchas fotos, lo hacían mis tíos y demás. Y lo que pasa, yo soy la tercera hermana, mis dos mayores tienen muchísimas fotos y yo tengo pues alguna de mis tíos por ahí, ¿no? O sea, que yo no tengo imagen mía de pequeña. Pero sí que es verdad que tengo una foto muy graciosa que me gusta mucho y esa era la niña a la que yo encontré, acurrucadita y llorando muchísimo, llorando y asustada, ¿no? Y lo que hice fue agacharme a ella, que mira, que me dio una sensación maravillosa porque me encunclillé, o sea, porque yo hacía meses que ya no podía doblar mis piernas y yo me encunclillé con mis tacones, con mi vestido tan bonito, dorado también de hecho, y, y abracé a esta niña, ¿no? Y yo le decía que lo sentía mucho, bueno, me puse a llorar con ella y le pedía perdón, le pedía perdón por todo lo que había vivido en nuestra vida, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido juntas, por cada una de las decisiones que yo había tomado en mi vida y que no todas las había tenido a ella en primera persona. Y, y bueno, le prometí que a partir de aquí que la iba a cuidar, la iba a querer, la iba a mimar y que para mí iba a ser la primera persona importante en mi vida. O sea, para mí iba a ser la persona principal. Y de repente, Fran, que esto es otra cosa muy importante, muy impresionante para mí, alguien me llamó, oí una voz preciosa, maravillosa de hombre, la verdad es que era una voz profunda, y me dijo hola, y yo me quedé ahí, yo no sé, no sé, me escuché y me dijo hola María Isabel, y me dice, o mía. Y yo me quedé así, dije, oh, hola. Entonces, me quedé ahí un poco extrañada y digo... Yo creo que tenemos que hacer ahí un pequeño inciso, porque escuchaste esa voz de Sí. hombre que te decía, te llamaba por tu nombre, María Isabel, pero luego has dicho también, o mía. Y claro, esto la gente que nos escucha no lo sabe, pero claro, puede dar la impresión de que te estaba diciendo, eres mía o mía. Y no, es que da la casualidad de que a ti No, no. hay mucha gente que te llama mía. Entonces, por eso te llamó por los dos nombres. Entonces, por eso quería hacer ahí ese pequeño inciso. Sí. Sí, efectivamente, como bien dices, yo soy María Isabel Alonso, ¿de acuerdo? A mí mi nombre como tal, que eso lo sabes tú siempre y me lo has respetado, me gusta muchísimo mi nombre, el nombre de María Isabel. Pero la gente, por acortar, yo ve que mi nombre es muy largo, pues me llaman María, Isa, Marisa, Maribel, yo qué sé. Y no me gusta, sinceramente, a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Sí que es cierto que mis iniciales es M-I-A-A, María Isabel Alonso Alonso. Entonces, el nombre de Mía es muy bonito, la abreviatura, de hecho es un nombre que existe como tal. Y bueno, pues a raíz de conocer a gente nueva, pues empecé a hacer que me llamaran Mía, porque decía, bueno, o María Isabel o Mía, como tú prefieras. Y Mía nadie se le olvida. Entonces, bueno, hay una gran parte de mi vida ahora que me conocen como Mía. Y entonces, por eso esta voz me nombró
Me dijo María Isabel o Mía, como me conoce ahora todo el mundo, ¿no? O mucha gente, vamos. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues, claro, yo me quedé totalmente cuadrada, imagínate, ¿no? Yo de repente estoy ahí dentro de ese río, de ese río tan maravilloso, que me encuentro a mi niña interior, o sea, a mi niña que estaba ahí en mi interior, a la que abrazo, me reconcilio, porque además fue algo tan maravilloso, Fran, el abrazar a esa niña, el sentir, o sea, yo sentía lo que esa niña sentía y ver cómo de repente todo ese miedo que ella sentía, porque realmente estaba temblando, estaba totalmente aterrorizada, empezaba a calmarse. Yo lo notaba como esa persona, esa niña estaba calmada, ¿no? O se iba calmando. Y realmente fue una experiencia preciosa, sinceramente. Entonces, cuando de repente oigo esa voz, yo digo, pues bueno, ¿quién me está llamando a mí? Aquí, ¿no? O sea, y claro, yo me quedé así y le dije, y claro, digo, hola, digo, claro, yo me quedé así, digo, ¿me estás hablando a mí? Y me dice, sí, claro. Y además era muy bonito porque incluso, no sé, esto no sé, era como que cada palabra que decía, sinceramente, era como que en este universo que yo estaba metida, en ese, algo se movía, ¿no? Una estrella, hacía, no sé, era algo tan maravilloso, no sé, me pareció algo tan increíblemente mágico. Y la verdad es que ahí Fran me dijo muchísimas cosas que, bueno, habrá muchas cosas que si yo digo la gente me dirá que estoy loca para adelante, como muchas veces, ¿no? Siempre Estamos acostumbrados a que nos llamen locos y que nos llamen cuando hablamos de estas cosas, no te preocupes. ahí está. Y de hecho, él, bueno, le pregunté quién era y me dijo, ¿tú quién crees que yo soy? Digo, hombre, yo te veo como el universo o para mí Dios. Me dice, o sea, aquí yo sé que mucha gente de la que piensa, o sea, hay mucha gente que dirá, bueno, pues es que este cerebro ha hecho que tú conscientemente o inconscientemente generes un Dios ahí, ¿no? Que te está hablando. Entonces, bueno, da igual lo que la gente opine. Otra gente se pensará que se pasaron con la medicación que te pusieron. También, que estaba ahí en la inopia Ahí está. de lo que estaban medicando, sí que es cierto. Y bueno, y la verdad es que tuvimos una conversación muy bonita y precisamente una de las cosas que él me dijo era lo que yo pensaba, ¿no? Que es lo que os he dicho antes. Él me dijo precisamente que una de las cosas que nos quieren hacer ver es que el egoísmo es malo y que es todo lo contrario, ¿no? Que el egoísmo bien llevado es muy bueno, es lo que el ser humano tendría que ser pensar más en sí mismo, porque el único importante realmente en la vida es uno mismo, porque el resto vivirá la experiencia que le toque vivir. Cada uno. Me alegro muchísimo, María Isabel, que digas eso, porque yo llevo mucho tiempo también, cuando hablo del mundo espiritual, diciendo pues eso, pues a la gente que quiere escuchar estos temas, que las evoluciones son individuales, no son colectivas. Entonces tenemos que atender muchísimo a nuestra evolución individual. La gente piensa que, bueno, pues que hay que estar constantemente pensando en los demás, constantemente ayudando a los demás, constantemente interviniendo en la vida de los demás, constantemente intentando solucionarle la vida a los demás, y nos equivocamos de todas. Y tenemos muchas consecuencias a nivel espiritual por querer intervenir en la vida de los demás. Lo que él me dijo es precisamente esto, ¿no? Que cada persona tenía que vivir su propia vida y el problema de la humanidad era que queríamos hacer, o sea, que los demás hiciéramos lo que nosotros haríamos en su caso, pero nunca nos pensamos lo que hacemos en el nuestro, ¿no? O sea, nos gusta ver qué haríamos en el caso de otro o qué haríamos por la vida de otro, pero no analizamos realmente lo que queremos hacer en la nuestra, que ese es el gran problema. Y otra de las cosas, y mira, yo si te parece, Fran, es que hay tanto para contar todavía. Yo sé que esto es muy largo ya y que luego no podemos verlo. Yo os emplazaría para otra conexión. Sí, yo te lo Porque iba a decir, María Isabel, pues te lo iba a decir porque ya sabes que también pues la gente pues al final pues claro, tiene su vida, tiene sus historias, y hay, ver vídeos largos pues cuesta mucho. pues, ¿no? Yo te iba a decir que hay muchísimo por contar en tu experiencia, y hay muchas cosas, incluso yo creo que ahora viene lo mejor. A partir de ahora, ahora viene lo mejor. Entonces, yo creo...
esto es qué pasa, Fran, estando en mi casa cenando con un vinito tranquilamente, pues podemos Claro, echar la noche entera. exactamente. Pero sí que es verdad que para comunicar con otras personas es muy difícil, porque a mí me pasa, yo cuando quiero ver un vídeo que me interesa y es de mucho tiempo, me tengo que estar o cortándolo continuamente o dedicarme en el momento que Pues, tengo tranquilidad y pues no es mira, lo mismo. María Isabel, si te parece, lo que vamos a hacer es, donde tú quieras, paramos y cortamos y emplazamos a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, la emplazamos para una segunda entrevista, y así Claro, hacemos como las series que están de moda, ¿vale? Que mira tú. enganchamos a la gente, para que vean el segundo capítulo, que vendrá dentro de poquito tiempo y ya, pues, donde tú quieras, pues lo dejamos y a partir de ahí, pues seguimos en una segunda entrevista. Pues sí, mira, hay una cosa que quiero comentar, que una de las cosas, bueno, me dijo muchísimas cosas, la verdad es que muchas cosas que me dio la razón a lo que yo creo, ¿no? En este caso, pues esto, ¿no? Que nos gusta mucho vivir la vida de otras personas y no centramos en la nuestra. O a veces vivimos precisamente la vida de otras personas porque la nuestra no nos interesa o no nos hace feliz, ¿no? Y al contrario, o sea, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestra felicidad. Una de las cosas también que me llamó muchísimo la atención que me dijo era bueno, que el ser humano no era perfecto porque él tampoco era perfecto, que si hubiera sido perfecto, mira una cosa, que esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Me dijo que si él hubiera sido perfecto nos hubiera hecho inmortales y que nuestro cuerpo tiene una longevidad y no nos puede dar, no nos pudo hacer, ¿no? O sea, o no nos pudo crear, no pudimos ser más longevos, ¿no? Que cada cápsula o cada cuerpo tiene una caducidad, pero depende mucho de la vida que lleves. Que todos podemos vivir muchísimos años si nuestra vida es la correcta. Que mientras no aprendamos las cosas, porque lo que él me dijo era que él nos había creado para ser felices, que este planeta, el planeta Tierra, era el planeta más maravilloso que había en todo el universo y que nos traía a la Tierra precisamente para que pudiéramos vivir esta sensación, pero que desgraciadamente no la aprovechábamos y encima la destruíamos, ¿no? Entonces, bueno, aunque parezca muy descabellado, lo que él me decía era que precisamente tú vienes a ser feliz en la vida. Si no coges el camino correcto, pues malversas este cuerpo que se te ha dado y entonces tienes que ir a por otro, que él te da todas las oportunidades del mundo para que seas feliz. Depende de ti el que seas feliz y que si lo consigues, aunque pases de cuerpo, serás la misma persona, pero cambiando de cuerpo, con las mismas vivencias, con la misma experiencia y que todo es un aprendizaje. Me pareció tan increíble lo que estaba escuchando, porque yo siempre decía eso, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es maravillosa y que aquí estamos para disfrutarla, que el cielo y el infierno, él me decía que el cielo y el infierno no existen como tal, o sea, ¿No? que esto, la vivencia tuya es el cielo y el infierno que quieras no, que aceptes vivir, ¿no? Que El este cielo puede ser el mejor el cielo. cielo y el infierno, perdón que te corte porque eso sí que es muy importante que lo recalquemos y que lo dejemos claro. El cielo y el infierno es una invención de las religiones que hemos creado los seres humanos, porque las religiones no tienen nada que ver, y estos son temas que cuando se dicen también levantan ampollas, pero las religiones no tienen nada que ver con la espiritualidad. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa son las religiones que hemos creado los seres humanos. Y esas religiones que hemos creado los seres humanos son las que han inventado temas, muchos, pero temas que han hecho El cabrón. mucho daño a la evolución espiritual del ser humano, como el cielo y el infierno, y el demonio y cosas de esas. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, os he dicho antes y te he dicho antes que yo soy cristiana, yo creo en Dios, pero no creo en lo que me quieren hacer ver de Dios, ¿no? Hay muchas cosas, si crees en Dios, hay cosas que no puedes creer que te lo desea Dios o que lo quiere Dios para ti, sinceramente. O sea, eh, no sé, este es un tema muy, muy complicado también y yo lo respeto porque yo además tengo familia muy cristiana conmigo, mi familia es bastante cristiana, pero sí que es verdad que ahí yo siempre he discrepado, ¿no? Porque una cosa es lo que yo creo que Dios puede querer para nosotros o el universo o llamémoslos X, el que cada uno entienda, pero
pero como tú dices, creo que muchas cosas la malversación del hombre hace mucho daño, ¿no? Entonces, pues eso, el buscar el egoísmo, o sea, el querer para mí todo y que el otro no. O sea, no sé, ya te digo, Fran, yo creo que si te parece, podemos dejarlo aquí para que no se alargue, porque hoy es Nochevieja y tenemos que preparar las cositas para, para despedir el año tan maravilloso y agradecerlo. Y que empecemos este 2022, que creo que va a ser un año de muchos cambios y esperemos que para bien para la humanidad realmente y para nosotros mismos, ¿no? Ya Sí, que el 2000 porque no nos ha hemos, dejado... claro, porque no hemos dicho que estamos grabando esta Ah, entrevista sí, el último día del año del sí, 2021. Estamos el día de Nochevieja grabando esta entrevista, que qué mejor día para grabar esta gran experiencia que tú estás teniendo y para emplazar a los oyentes y los que están viendo este vídeo, a emplazar a ver la segunda parte para el año que viene. Fíjate que dicho sí, sí. parece que sea mucho tiempo, pero no va a ser tanto Bueno, tiempo, a pero partir de sí. mañana ya... Ahí está, pero sí que será el año que viene, por supuesto, y que llegará pronto. Pero Mira, es verdad que si no, pues se puede alargar muchísimo y... solo me gustaría decirte una cosa que creo que es importante y que es graciosa, ¿no? Fuera de todo esto que estamos hablando. Cuando yo subí de la UCI, que bueno, ya luego seguiremos hablando si queréis, ¿sabéis una cosa que me decía todo el mundo? Que había subido morena, que había cogido color. Y yo lo tengo claro que cogí color, porque a mí me estuvo dando el sol en mi recuperación. De hecho, las enfermeras me decían, pero Marisabel, ¿tú de dónde vienes? ¿De la UCI o de tomar el sol en la playa? Y dije, no, es que he tomado el sol en la playa. O sea, fue muy fuerte. Es una experiencia maravillosa que viví, que agradeceré eternamente y que espero que de alguna forma haya muchas personas que puedan vivir este tipo de experiencias porque es increíble. Es que te cambia la vida, te cambia totalmente la vida, Fran. Así que te agradezco que te haya parecido interesante mi historia, mi vivencia, más que mi historia, porque no es una historia, es mi vivencia, y tú lo sabes, como te he dicho, tú has vivido también en primera persona todo este tema, y te agradezco que lo hayas querido hacer, me hayas querido hacer partícipe para poder que otras personas también lo puedan escuchar. Y creo que el ser humano es tan increíblemente maravilloso, lo único que tenemos que hacer es querer hacer. Simplemente. Agradecemos muchísimo nosotros el que hayas querido también participar en este espacio de nueva espiritualidad y transmitir tu vivencia, como tú dices, porque ya sabes que lo hemos hablado anteriormente, de que el objetivo que tenía hacerte esta entrevista es ayudar a mucha gente que puede pasar por un proceso como el tuyo, incluso que pueda estar pasando en estos momentos con procesos de salud y bueno, tomarse esos procesos de problemas de salud o esas enfermedades, sean las que sean. El tuyo fue un tema en concreto, pero podemos trasladar esta historia a cualquier problema de salud que tenga el ser humano y ver que las actitudes, como tú nos has recordado durante toda la entrevista, la actitud que tomemos ante ese proceso de salud puede ser vital y puede ser fundamental para poder llegar pues, a lo que nos vas a contar en la siguiente entrevista. Porque en la siguiente entrevista Pues sí. es en la que nos vas a contar cómo estás ahora, cómo te encuentras, qué resultados han habido después de tu intervención mental en tu cuerpo, etcétera, etcétera, que eso es lo que vamos a dejar para la siguiente entrevista. Pero sí que es muy interesante que la gente sepa que es posible, como han demostrado tantísima gente en el mundo, incluido tú, es posible pues que la actitud y la fuerza mental del ser humano, porque no tenemos todavía ni idea, como hemos dicho antes, de la capacidad que podemos tener como seres humanos y como mente, en lugar de enfocar esas energías mentales hacia cosas negativas, como tú antes también nos decías, si las enfocáramos hacia temas positivos, bueno, no tenemos ni idea de lo que podemos ser capaz de hacer. Eso es quizás lo más importante que yo creo que podemos sacar de esta entrevista que hemos tenido hoy y quedamos ansiosos y a la espera de la siguiente, en la que nos vas a contar muchísimas más cosas que tienen que ver pues, con los resultados de la actitud que tú has tenido hasta ahora. Mira, Fran, si me permites, por si hay gente que luego no conecta a la segunda, solo quiero decirte o deciros que yo nunca he hecho rehabilitación, no he hecho ni un solo día, o sea, mentira, fui un día a rehabilitación a ver qué ejercicios tenía que hacer,
La enfermera que me vio no se creía que yo tenía que ir a esa rehabilitación, no entendía cómo yo estaba como estaba, y me decía, pero ¿y qué vas a hacer con esta rehabilitación? Pero si tú vienes a esta rehabilitación, no he hecho rehabilitación, y hoy por hoy, si tú no sabes lo que me ha pasado, yo no tengo ninguna secuela más que mi cicatriz en la espalda. Así que, bueno, simplemente para el que no quiera ver la segunda, el que no quiera volver a conectarse con nosotros, que sepa, hoy por hoy, 7 meses después, ando correctamente, no tengo ningún, o sea, no tengo ni siquiera un dolor de espalda, no he hecho recuperación, no he hecho rehabilitación, los médicos no entienden, en su libro dicen que no está escrito esta recuperación mía, y bueno, pues nada, simplemente que, como dicen siempre, el querer es poder, pero querer de verdad, Fran. O sea, hay gente que dice, no, es que si yo soy muy positiva, pero realmente eres positiva, pero si te escudriñas bien tu cerebro, ¿qué dice tu cerebro? ¿Realmente eres positiva o eres positiva solo hacia afuera? Porque lo importante es lo que tú pienses por dentro. Así que muchísimas gracias, Fran. Y Sabes que te quiero. además, Y y, muchísimas gracias, te estoy eternamente agradecida siempre, lo sabes. y además es que yo doy fe de ello, como sabes, porque yo he vivido el antes, el durante y el después, ¿eh? Y doy fe bueno, de este proceso que has seguido y bueno, y del increíble resultado que ha tenido tu actitud. Y por eso quería... Pero pero perdona que tú para mí eres partícipe muy importante en este proceso mío. O sea, tú sabes que yo siempre he pensado y te he dicho y te diré siempre que eres una de estas personas que me han enseñado a llevar o sea, yo sé que estoy como estoy por todo lo que yo en mi vida he visto, leído, recibido y aprendido de personas como tú. O sea que gracias, te estaré agradecida siempre y lo sabes. Sí, pero ya sabes que es cada uno los que, como hemos dicho antes, los que tenemos que actuar en nuestra evolución. Con Sí, lo sí, cual, si tú no hubieras puesto en práctica todo aquello bueno, que se ha aprendido y que se ha captado a lo largo de nuestra vida, como tantísima gente no lo pone en práctica, pues no hubieras llegado a estos resultados. Con lo cual, tienes que también agradecerte a ti misma, el que hayas bueno, tomado, pues tomar la decisión de ponerlo en práctica. eso sí que es verdad que yo cada día me quiero muchísimo y Muy me bien. agradezco muchísimo el estar como estoy, o sea que sí, la verdad es que sí. Bueno, Fran, pues que Lo pases dejamos una aquí. muy feliz de año y bueno, pues ojalá nos veamos para el siguiente, seguro, vamos, nosotros seguro. Los demás que nos están viendo, pues ojalá y que si no, que vuestra vida sea maravillosa y que la queráis vivir maravillosamente, por supuesto. Muchas gracias, María Isabel, por haber accedido a esta entrevista y ha sido de verdad que seguramente pues muy, muy, muy bonita y que ha sido pues algo que ha dejado ahí el gusanillo abierto a mucha gente que seguro que estará ahí pendiente. Ya verás como a partir de ahora muchísima gente me preguntará, ¿y ¿cuándo hacéis la segunda? ¿Cuándo hacéis la segunda? Ya, Me da un ya, poco de vergüenza, ya lo decidiremos y ya más adelante, pues cuando veamos ahí que hay más expectación, pues haremos esa segunda para contar lo que queda por contar. Como ya hemos pero dicho que estamos a final de año, pues eso, pues aprovechamos tanto para desearte que tengas un final de año muy bonito y un año que viene, por supuesto, tal y como todos queremos que sea. Y a la gente que nos está viendo y escuchando, pues también, que seguro que el 2022 va a ser un año bastante importante para todos los seres humanos, porque en ese año seguro, seguro que, bueno, pues que se va a encaminar todo lo que es el proceso a la evolución del ser humano, que en realidad es en lo que estamos inmersos en estos momentos. Pues nada, pues un muy fuerte abrazo y un beso y gracias por estar aquí con nosotros, María Isabel. gracias siempre, Fran. Muchas gracias. Un Hasta besito. luego, un besito.